¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Ko-fi y Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Ko-fi y Patreon está en la descripción del canal. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Juan Quintero, gracias por apoyar al canal. Capítulo 271. Como si no hubiera estado dormido un momento antes, Yuga se levantó de un salto y activó su Byakugan. 2 equipos estándar de 3 personas liderados por Jounins informó. Se dirigen lentamente hacia nosotros y deberían llegar en unos 4 minutos. ¿Cómo demonios nos detectaron bajo esta lluvia con las barreras levantadas? Gruñó Inuzuka, recogiendo rápidamente su ropa de cama y armándose con armas adicionales. Guardé mi pergamino de suministros en el bolsillo interior de mi chaleco, me puse la capa y, con una pequeña explosión de chakra, encendí la linterna humeante en la pared. Comencé a examinar los sellos de barrera con atención. El primero estaba bien, pero el estado del segundo me hizo maldecir. La tinta resistente a la humedad utilizada en el sello se había corrido e incluso había goteado en un punto. Maldita sea. Me vendieron tinta defectuosa. Más tarde, Ryosan, me interrumpió el comandante. Ya es demasiado tarde para escondernos, así que salgamos y esperemos a nuestros invitados. Asintiendo con la cabeza, golpeé la pared con las manos, reduciéndola a escombros, y seguí a Yuga bajo la persistente lluvia nocturna. Maldita sea, ahora incluso Raiton es peligroso. Es fácil que nos alcance un rayo y que nuestros aliados queden atrapados en el fuego cruzado. Rápidamente nos colocamos sobre una de las rocas a la derecha de nuestro refugio y esperamos al shinobi enemigo. Infundiendo chakra en mis ojos, comencé a adaptarme gradualmente a la oscuridad absoluta causada por el terrible clima. Sería difícil distinguir todos los detalles, pero las probabilidades de estrellarse contra la roca se habían reducido considerablemente. Parecía que se avecinaba una dura batalla, donde la única ventaja real sería para Yuga y los sensores. La noche y la pared de lluvia ocultaban todo a menos de unos pocos metros de la vista directa. Pulsé el micrófono que llevaba en la oreja izquierda. Nara-san, ¿podrías darles la bienvenida a nuestros invitados con algo? Preguntó Yuga en voz baja. Si tan solo pudiera verlos, murmuré en respuesta, pulsando el botón del micrófono. Estarán justo delante de nosotros en 20 segundos. Entiendo. Sin perder tiempo, comencé a realizar una serie bastante larga de sellos con las manos. Justo cuando las 6 luces visibles se acercaron a 30 metros, liberé la masa de chakra acumulada hacia ellas. Suiton. Daibaku Suisouma. La enorme ola que se abalanzó sobre ellos fue impresionante, aunque esperaba algo similar. Con la humedad presente, las técnicas Suiton son más efectivas y menos costosas de lo habitual. Si bien la perdí de vista casi de inmediato, mis sensores me permitieron seguir cómo el primer trío, y un instante después el segundo, intentaban esquivar la inmensa masa de agua que se dirigía hacia ellos. Solo 3 lograron escapar. 2 Jounin que habían desarrollado una buena velocidad para salir del alcance de la técnica y un shinobi que había percibido el peligro antes que los demás. En cuanto a los 3 Chunin menos afortunados, uno simplemente no logró llegar al borde de la ola, el segundo fue arrastrado junto con su patético intento de protegerse con un muro de piedra, y el tercero logró hundirse hasta la mitad en el suelo, pero finalmente fue aplastado con consecuencias fatales. Sin embargo, la masa de agua que pasó arrastró a los shinobi capturados y los estrelló contra una enorme roca que se encontraba justo en su camino, haciendo temblar el suelo bajo nuestros pies y probablemente convirtiendo a algunos de ellos en salpicaduras de sangre. En cualquier caso, las chispas que emanaban de ellas desaparecieron instantáneamente de mi radar interno. Capítulo 272. Buen trabajo, 3 han sido destruidos y solo quedan los Jounins con el sensor, anunció Yuga por las comunicaciones. Por supuesto. Con este clima, es un milagro que hayan logrado evitar el ataque en el último momento. A pesar de la pésima visibilidad y la intensa lluvia que dificulta el uso de técnicas distintas a Suiton, contar con un usuario de Byakugan en nuestro equipo nos da ventaja en la detección. A juzgar por las posiciones defensivas de los shinobi enemigos, es evidente que lo entienden bien y están intentando proteger su sensor. Al fin y al cabo, a través de una pared de agua, solo se puede detectar la ubicación aproximada del enemigo, e incluso así, llegar hasta él sin tropezar con el terreno rocoso supone otro desafío.
Si bien los usuarios de chakra superan a los humanos comunes en capacidad, también tienen dificultades para combatir eficazmente con interferencias visuales y auditivas significativas. Claro está, esto no aplica si se cuenta con un par de Byakugan o incluso Sharingan. Mis provisiones aún están casi completas, así que puedo lanzar otro ataque de área si me das una ubicación aproximada, le respondí el comandante. Un instante después, Yuga descendió hasta mi nivel en el acantilado, levantó la mano y señaló hacia donde yo percibía las fuentes de chakra del enemigo. En esa dirección, a unos 50 metros de nuestra posición, susurró, apenas audible para el sonido de la lluvia. Así que atácalos más rápido que tu primer jutsu. Comprendido. Saqué uno de mis kunai de la bolsa, lo lancé con fuerza en la dirección indicada e inmediatamente realicé una serie de sellos con las manos. Kunai Kage Bunshin no Jutsu. No pude ver cómo los kunai lanzados se multiplicaron hasta convertirse en 150, formando una verdadera muralla de hierro que avanzaba rápidamente hacia el shinobi de Iwa. Sin embargo, al notar la sonrisa maliciosa que comenzaba a aparecer en el rostro del comandante, comprendí que los enemigos tampoco podrían esquivar el ataque por completo esta vez. Momentos después, la fuente de chakra más pequeña desapareció y las dos restantes comenzaron a acercarse. Inuzuka conmigo, y ustedes dos presten apoyo, ordenó Yuga, y de inmediato saltó, cargando contra los Jounin. Tsume nos seguía de cerca con su perro, mientras Runtarm y yo los seguíamos. Apenas dimos unos pasos antes de que las siluetas de los shinobi enemigos emergieran de la oscuridad, moviéndose a escasos metros unas de otras. A pesar de la escasa visibilidad, logré distinguir que habían sido alcanzados por mi técnica, a juzgar por sus ropas, que estaban rasgadas en varios lugares. Reaccionamos en una fracción de segundo, y al instante siguiente varios kunai con etiquetas explosivas volaron hacia nosotros. Nuestro equipo tuvo que romper la formación y saltar en diferentes direcciones. Las potentes explosiones, que en otra situación nos habrían afectado gravemente, se vieron considerablemente atenuadas por el chakra Katon utilizado, y los dos shinobi enemigos no pudieron hacer mucho más. Nuestros especialistas en taijutsu simplemente no les dieron ninguna oportunidad. Le hice una seña a Runtarm para que se acercara a nuestro compañero y seguía al comandante, suponiendo que entre los tres se encargarían de los Jounin. Al observar el rapidísimo intercambio de golpes entre el usuario del Byakugan y el discreto hombre con pañuelo en la cabeza, vestido con el atuendo característico de los shinobi de alto rango de Iwagakure, me encontré disfrutando de los movimientos fluidos y fascinantes del estilo suave. Incluso contra un oponente armado con dos cuchillos, la superioridad de Yuga en habilidad era evidente. Sin embargo, su adversario comprendió que si el usuario del Byakugan se acercaba demasiado, la pelea estaría perdida tras unos pocos golpes que lograran atravesar su defensa. Además, el Jounin enemigo también tenía que vigilarme, algo que el comandante claramente intentaba aprovechar. Capítulo 273. Aún así, logró mantener a Yuga a distancia, moviendo peligrosamente las hojas de sus cuchillos frente a él. Justo en ese momento, Izashi casi me cubrió con su cuerpo y, colocándose ligeramente a su lado, usó una técnica sin sellos. Suiton. Tekodama. Gracias a la advertencia anticipada del Byakugan, el comandante reaccionó con precisión y esquivó el ataque en el último instante, dejando pasar el núcleo de agua y dejando al shinobi Iwagakure vulnerable, quien no tuvo tiempo de reaccionar. La técnica lo dobló por la mitad, y Yuga, que acudió de inmediato a su lado, puso fin a la breve lucha con un solo golpe al corazón. Cuando me aseguré de que el Jonin que caía ya no representaba una amenaza, dejé de concentrarme en él y vi a su compañero acercándose. O mejor dicho, directamente hacia mí, dejando atrás a Inuzuka e Ishii. Solo tuve tiempo de girarme y ponerme en posición antes de que una sombra atravesara la pared de lluvia. Mientras esquivaba una lluvia de golpes desesperados por puro reflejo, vislumbré que estaba luchando contra una kunoichi muy hábil. Pero eso no me impidió calcular el momento preciso en que mi oponente se inclinó hacia adelante un poco más de lo que podía permitirse, y entonces balanceé mi brazo derecho hacia un lado, más allá de mí, y le propiné un poderoso golpe en el plexo solar, aplastando literalmente la defensa de mi izquierda. El crujido de las costillas y extremidades heridas, que se oía incluso por encima del sonido de la lluvia, puso fin a nuestra segunda pelea, de modo que ya había decidido que podía capturar fácilmente a la aturdida kunoichi, prestando poca atención al frenético movimiento de todo su brazo en mi dirección, especialmente cuando era evidente que no le llegaba a la cabeza ni por un palmo.
Pero tal exceso de confianza casi me perjudica al instante siguiente, cuando se oyó un clic mecánico y una fina cuchilla salió disparada de mi manga. Fue en el último momento que mi cabeza fue sacudida hacia atrás, lo que me permitió salvar la vista y escapar con solo el puente de la nariz destrozado. Instintivamente, sujetándome la muñeca, golpeé desde abajo con el puño, rompiéndome el brazo e ignorando el breve grito de dolor. Inmediatamente giré la palma hacia la mujer y activé el sello. El senbon, que penetró casi por completo en la cuenca del ojo, acabó con la vida de la kunoichi una décima de segundo antes de que Yuga acudiera en su ayuda. ¿Estás bien? Casi ascendí, deteniendo la hemorragia y curando el puente de su nariz. Me alegré de que la hoja estuviera lubricada con un veneno lo suficientemente simple como para que yo fuera inmune a él. Menos mal que Iwagakure no era tan conocida por los venenos como los moradores de las arenas, pero ahora estaría en problemas. Vamos, los demás podrían necesitar tu ayuda, dijo el comandante en cuanto vio que había terminado. ¿Hay alguien herido? Empecé a preocuparme mientras me levantaba tras él. Las chispas de las fuentes del trío no se iban a extinguir ahora mismo, pero algunas heridas, aunque no fueran mortales, podían acabar con la carrera de un shinobi. Perder los mismos ojos, por ejemplo. Podría ayudar con eso, pero nuestra misión correría peligro de fracasar, sin mencionar la reducción del potencial de combate del equipo, lo que ya disminuye nuestras posibilidades de volver con vida. Los tres, respondió Yuga brevemente. Oh, mierda. Capítulo 274. En el poco tiempo que duró la lucha contra los oponentes, nos habíamos dispersado en diferentes direcciones, así que incluso tomando una ruta directa, Yuga y yo tuvimos que correr aproximadamente medio kilómetro antes de poder distinguir las figuras de nuestros compañeros de equipo a través de la lluvia torrencial. A simple vista, era evidente que el ágil Jounin les había hecho bastante daño. Rotaro estaba sentado en el suelo, agarrándose una herida considerable en el muslo y maldiciendo entre dientes. Tsume intentaba con cuidado sacarse una hoja del hombro mientras miraba con preocupación a Kuramaru, de cuya herida vertical le brotaba un chorro de sangre que le atravesaba el ojo. ¡Qué mala suerte! Sin perder tiempo, evalué rápidamente los daños y creé un clon, enviándolo al más gravemente herido el perro mientras yo corría hacia Ishii. Tsume, con su herida punzante, podía resistir un poco más, pero ambos estaban perdiendo sangre y debilitándose rápidamente. ¿Ryo? ¿Te ocupaste de lo tuyo? Mi compañero de equipo me vio. Sí, y la tuya también, asentí, indicándole que retirara las manos de la zona herida. Bien merecido se lo tiene esa pequeña zorra veloz con sus cuchillas. Siseó el tipo, apartando obedientemente el rastrillo de su muslo. La hemorragia cesó con bastante rapidez. Aunque el corte era ancho, no era tan profundo como parecía desde fuera. Sin embargo, antes de poder suturar los músculos dañados, tuve que extraer una pequeña cantidad de veneno que ya había empezado a extenderse lentamente desde la herida, a pesar de que la mayor parte había sido arrastrada por la abundante hemorragia. Ryo-san, ¿cuánto tiempo durará el tratamiento? Preguntó Hisashi a Tsume, sin dejar de observar los alrededores. Unos 20 minutos para el tratamiento adecuado y 5 minutos solo para hacer un parche para poder moverse, brevemente le informé al comandante, sin desviar mi atención de la tarea que tenía entre manos. El perro tiene una herida superficial, pero perdió un ojo, así que su efectividad en combate se verá significativamente reducida en el futuro previsible, sin mencionar el aumento de su punto ciego, añadió el clon, terminando de limpiar la cuenca del ojo de Kuramaru. El tratamiento de Tsume durará unos 10 minutos. Eliminar el veneno leve y cerrar un pequeño orificio. Asintiendo con la cabeza, el comandante abrió la boca, a punto de decir algo, cuando de repente se tensó, se giró hacia la probable llegada de los shinobi de Iwagakure y comenzó a escudriñar la zona. Tenía el presentimiento de que se avecinaban más problemas. 2, 3 equipos, no, 4 equipos se acercan. Exclamó tras un breve silencio. Parece que al final no tendremos esos 10 minutos. Parece que esas patrullas sí que enviaron un mensaje antes de la batalla. Justo lo que necesitábamos. Gemí. Apenas habíamos podido con 2 equipos, y ahora eran 4. ¿Ya puede moverse Ishii? Hisashi se volvió hacia mí con ansiedad, dejando finalmente de lado su habitual máscara de indiferencia. Al menos 7 minutos más. No puedo hacerlo más rápido, me encogí de hombros. Lamentablemente, no soy mago y no puedo curar heridas graves en un instante.
Tengo casi el mismo tiempo, respondió el clon, tras haber terminado con el perro y estando a punto de empezar a trabajar en el hombro de Inuzuka. Ella misma logró quitarse la cuchilla. ¿Cuánto tardarán en llegar? Capítulo 275. Unos 8 minutos, si siguen moviéndose a la misma velocidad. No tendremos tiempo suficiente para alejarnos lo suficiente como para que la lluvia borre todas las huellas que hayamos dejado. ¿Luchar solos contra 4 Jonin y 8 Chunin? No, gracias. Tsume, Kuramaru, ven aquí. Sin tocar la herida medio curada, me levanté y saqué un estuche para pergaminos de mi bolsa. ¿Qué piensas hacer? De todas formas, ahora mismo no son combatientes, así que lo más fácil es aislar a los heridos y salir de aquí lo antes posible, le respondía el comandante. Date prisa. Ordenó Yuga con irritación, dándose la vuelta y concentrándose en los enemigos que se acercaban. Está empezando a ponerse nervioso. No es que lo culpe, pero es mejor no irritarlo. Desenrollando el pergamino sobre las piedras mojadas, me volví hacia mis compañeros. Manos y pies sobre las sellos libres. Una pequeña explosión de chakra recorrió a cada uno, y bajo la lluvia, solo quedaron 2 personas. Hecho. La bocanada de humo que se formó tras la activación se disipó rápidamente bajo la lluvia, y enrollé el pergamino, completamente seco, y lo guardé en su estuche. En cuanto lleguemos a una zona algo más segura, podremos abrirlos y atender sus heridas. Entonces vámonos. Yuga despegó, pero se detuvo tras mi grito. Momento. Saqué el juego de sellos estándar y se los lancé al clon. Ya sabes qué hacer. Entonces salí corriendo tras el comandante. Con unos cuantos sellos, el Kage Bunshin sin duda detendrá a los perseguidores durante un tiempo, y si tenemos suerte, incluso podría matar a alguien, le expliqué al joven que tenía enfrente. Aunque en la oscuridad no podía distinguir con claridad su expresión, fue fácil adivinar la pregunta más obvia. ¿Solo un clon? La voz tranquila del portador del Tojutsu prácticamente rezumaba escepticismo. Un clon con suficiente chakra para varias técnicas y sellos Suiton decentes, algunos de los cuales pueden atrapar incluso a un Jonin desprevenido, lo corregí. Solo tenemos que esperar que la tinta no sea del lote anterior. Gruñendo, Yuga no protestó, sino que aceleró, esparciendo gotas de lluvia por todas partes. Maldiciendo, aceleré para seguirle el ritmo, esforzándome por no tropezar con las piedras que sobresalían ni chocar contra las grandes rocas al pie de la montaña. Parecía que había olvidado que yo no tenía Byakugan y que, con ese clima y en completa oscuridad, era imposible distinguir los contornos del terreno circundante. Tras unos segundos, empecé a quedarme notablemente atrás. Más rápido. Me instó el Jonin. Cuando consiga ese Byakugan, lo haré con mucho gusto. Repliqué y apenas logré notar una gran piedra delante, a la altura de la rodilla, y conseguí saltar por encima de ella. Comprendí la necesidad de alejarnos lo máximo posible de los perseguidores antes de que alcanzaran al clon. Ahora podía sentirlos cerca. Desafortunadamente, a pesar de la tenue esperanza de que solo quedara un equipo de Chunin para proteger las tierras fértiles, entre los que nos apoyaban había 3 que no eran significativamente más débiles que el equipo del comandante. Y contra 3 Jonin con apoyo, simplemente no podíamos lograrlo, ni siquiera en las circunstancias más favorables. Capítulo 276. Maldito Biju. Maldiciendo, Hisashi disminuyó un poco la velocidad, y tan pronto como estuvimos a la par, puso su mano sobre mi hombro. Shunshin. Me sacudieron, me retorcieron y me transportaron a un nuevo lugar. Antes de que pudiera recuperarme de la técnica, que siempre se sentía peor cuando tenía que servir de peso muerto, la usó una y otra vez. Tras el quinto Shunshin y con una cuarta parte de la reserva restante de mi compañero, nos encontramos a unos 4 kilómetros del lugar anterior. Tras soltar un suspiro de cansancio, el Jonin retiró la mano y, después de un respiro de 10 segundos, volvió a correr, aunque a un ritmo mucho más lento, así que no tuve problemas para seguirle el ritmo sin temer por mi cuello. ¿Cuál es el plan? Teniendo en cuenta las circunstancias y la alta probabilidad de una persecución, no nos detendremos hasta llegar a la zona designada, donde estableceremos un refugio oculto y esperaremos al mensajero, respondió Yuga. Dado que el objetivo podría aparecer en 2 o 3 días, tendrás tiempo suficiente para preparar a los demás en caso de que necesites escoltar al mensajero. Asentí con la cabeza. No quería distraerlo más.
Un minuto después, incluso entre el ruido de la lluvia nocturna, oímos leves sonidos de explosiones. ¿Un clon? No, lo más probable es que fuera una trampa Kekke y Genkai, agité la mano con desdén. Además, también había Kibakufuda normales en el grupo, pero a juzgar por el hecho de que el clon aún no se ha disipado, no lo han alcanzado. Esperemos que reduzca el número de Chunin, gruñó Hyuga. Pero dado que todavía no he visto a nadie, si tienen sensores, probablemente sean peores que los de los equipos destruidos. O podrían estar distraídos por un señuelo, repliqué. Después de todo, la reserva de un Kage Bunshin supera la de un Chunin común, y podrían pensar que solo quedó un superviviente tras nuestra supuesta detección. El Jonin se secó la cara con la manga para quitarse las gotas de lluvia y me miró. Olvídalo. Lo importante es que logramos escapar y la misión no se ve comprometida por otra pelea inútil. En cualquier otro momento, con gusto me quedaría para tender una emboscada incluso contra tantos enemigos, pero obtener información sobre las rutas del mensajero es mucho más importante ahora. PFF, como si lo estuviera acusando de una retirada precipitada. Prefiero no morir contra las fuerzas superiores de los shinobi de Iwagakure, así que definitivamente no lucharé hasta la última gota de sangre en una situación inicialmente desfavorable, a diferencia de esos idiotas con el cerebro lavado por el fuego. ¿Qué? Los recuerdos del clon destruido me hicieron detenerme y fruncir el ceño con irritación. Morir atravesado por una docena de estacas de tierra desde todos lados no es nada agradable. Parece que entre los Jonin, alguien tiene una gran afinidad con Doton para usar técnicas incluso en este clima. Lo único reconfortante es que el Kage Bunshin logró usar el chakra restante en Bunshin Bakuatsu antes de desaparecer, no solo autodestruyéndose, sino también eliminando a un Jonin cercano y probablemente provocando una verdadera lluvia de esquirlas. Aunque dudo que esa persona muriera, sin duda quedó incapacitada por un tiempo. El señuelo fue destruido, pero los enemigos también sufrieron pérdidas significativas, informé al comandante, cambiando a caminar. Excelente. ¿Cuántos? Al menos 2 Chunin muertos, otro herido, y no estoy seguro del tercero, y un Jonin herido seguro, posiblemente incluso gravemente herido si no logró protegerse de la explosión. Entonces, quedan 2 Jonin y 3 Chunin, reflexionó Hisashi. Podríamos intentar acabar con ellos. Hay una posibilidad. Capítulo 277. Ya hemos gastado bastante chakra, y todavía están frescos, señalé. Me pregunto por qué es tan sanguinario. ¿Perdió compañeros en la guerra contra Iwa? Además, levanté la vista, ignorando la lluvia, está empezando a amanecer, y en unos minutos no tendremos una ventaja de visibilidad tan significativa. El Jonin hizo una mueca de fastidio, pero estuvo de acuerdo con mis argumentos. Entonces, sigamos adelante. Todavía tenemos al menos 4 horas antes de que tengamos que buscar refugio para evitar que nos vean los lugareños. Bueno, si es necesario, adelante. Ya casi hemos dejado atrás las estribaciones y correr por terreno relativamente llano y cubierto de hierba se ha vuelto mucho más fácil. Pronto llegaremos a tierras cultivadas y caminos, lo que nos permitirá avanzar aún más rápido y dejar atrás a cualquier posible perseguidor. Abandonando rápidamente la zona peligrosa con los equipos enemigos atrás, dejamos atrás el sigilo y, canalizando chakra a través de nuestros cuerpos, aceleramos hasta alcanzar una velocidad de carrera que no todos los Jonin pueden mantener. Aunque el cielo apenas comenzaba a clarear y la lluvia seguía cayendo a cántaros, esto nos permitió ver el terreno circundante con mayor claridad. Suspiré aliviada al reducir el flujo de chakra hacia mis ojos, que empezaban a doler por el uso excesivo, agravado por el viento en contra y el agua. Desafortunadamente, los canales en partes tan delicadas del cuerpo deben desarrollarse con mucha cautela, incluso con las ventajas del excelente Keiraku-kei del clan Uzumaki. Lamentablemente, no se me ocurrió trabajar en esto antes, dada la poca visibilidad. Normalmente, una pequeña cantidad de chakra en los ojos es suficiente para distinguir claramente el entorno incluso con escasa luz estelar, y mucho más con luz de luna. Debo recordarlo. Tras unos 5 minutos corriendo, mi compañero y yo llegamos a un camino empedrado, que era claramente el que Hyuga buscaba, y continuamos por él, afortunadamente en la dirección correcta. Un comportamiento tan directo e imprudente, los caminos principales suelen estar mucho mejor vigilados, puede acarrear consecuencias desagradables, como caer en trampas bien escondidas, pero solo si no vas acompañado de un miembro del clan Hyuga, cuyos ojos pueden detectar pequeños detalles a varios kilómetros de distancia.
Ahora, con la velocidad como nuestra principal preocupación, tenía sentido usar rutas más convenientes sin obstáculos adicionales en forma de terreno. Dado que la gran mayoría de los enemigos, seguramente reunidos en toda la zona vigilada, se habían quedado atrás, y en una época tan temprana y peligrosa, con un clima tan adverso, ningún lugareño estaría en la calle, no podíamos temer ser detectados durante al menos un par de horas más, mientras nos deslizábamos entre campos cultivados y pequeños pueblos donde los campesinos vivían como dos sombras silenciosas. Aproximadamente una hora después de comenzar nuestra carrera, tuvimos que dar un rodeo considerable alrededor del castillo del gobernador. Si bien no se esperaban shinobi en los asentamientos, Hisashi había detectado a varios usuarios de chakra de nivel Chunin y decidió ser precavido. Después de todo, el mensajero podría cambiar la ruta si llegaba un mensaje sobre actividad enemiga detectada en Iwagakure. Definitivamente no queríamos eso. Sinceramente, no tenía ni idea del cambio de terreno ni de la orientación actual. Simplemente seguía al Jonin, que claramente distinguía la dirección correcta de cualquier otra. Aunque el mapa que mostraba el comandante contenía información más o menos detallada sobre el territorio enemigo que estábamos cruzando, cuando no se puede ver más allá de unos pocos cientos de metros en ninguna dirección, todos los puntos de referencia marcados resultan inútiles, sobre todo a esas velocidades. Mientras movía las piernas monótonamente y procuraba no dejar rastros de chakra en el camino de piedra, casi me pierdo la señal del guía que indicaba un cambio de rumbo. Siguiendo a Hisashi, que de repente aminoró la marcha y giró, lo alcancé y, con algunas señas, le pregunté el motivo. Capítulo 278. Poste delantero más adelante. La carretera se desvía aún más de nuestra dirección. Las 4 señales explicaban la situación, y yo simplemente me encogí de hombros. Era inevitable que sucediera tarde o temprano. Habíamos recorrido una gran distancia en casi 3 horas. No me extrañaría que el comandante a cargo de esta zona hubiera decidido movilizar todas sus fuerzas disponibles ante la señal de alerta, por si acaso. Lo habría logrado de no ser por el maldito clima. Sin embargo, si no hubiera sido por la fuerte lluvia, nadie nos habría visto con mis barreras. En media hora más estaremos allí. Comprendido. Y mucho antes de lo previsto durante la planificación de la operación. El mensajero podría aparecer mañana, no esta noche. Dado que la ruta para entregar documentos y órdenes a los shinobi suele pasar por puestos, tenemos cierta certeza sobre la ubicación de la emboscada. Si bien estos puestos suelen estar bastante alejados entre sí en el corazón del territorio, la posibilidad de encontrarse con una patrulla justo al capturar al prisionero podría afectar tanto el éxito de la misión como la supervivencia de los miembros del equipo. Será tarea de Hisashi determinar el punto donde tenderemos la emboscada mientras esperamos a nuestro objetivo. Esta es una tarea difícil incluso con el dojutsu capaz de ver kilómetros a la redonda. Desafortunadamente, el prisionero herido no proporcionó coordenadas exactas al metro, y tendríamos que confiar más en la suerte que en la información disponible. Entonces, tendríamos que escapar rápidamente antes de que se descubriera la desaparición, y los guardias que no esperaron al mensajero dieron la alarma y movilizaron a todas las fuerzas disponibles para una redada, trayendo consigo a oponentes verdaderamente formidables. Avanzando principalmente por terreno rocoso o con pocos árboles, de modo que ni el rastreador más experimentado detectaría el paso de alguien, y encontrando ocasionalmente pequeños bosquecillos en nuestro camino, llegamos al punto designado que Hisashi había elegido, que resultó ser una pequeña colina. Entonces comenzamos a instalar un refugio donde el equipo pasaría los próximos días. Bueno, cuando digo empecé, me refiero a que el Jonin se quedó de guardia como si no tuviera las habilidades necesarias, mientras yo usaba manipulación de tierra para crear una madriguera que parecía un pequeño refugio de tierra donde 4 shinobi podrían alojarse con cierta comodidad, sin el peligro de inundación por la lluvia persistente del exterior. Naturalmente, no olvidé establecer una barrera para limitar el uso de cantidades significativas de chakra. A pesar de mi escasa afinidad con este elemento, incluso un principiante puede crear y consolidar cavidades en la tierra hasta convertirlas en piedra canalizando chakra hacia la zona. Así es como un solo usuario de Goton del calibre de Jonin puede excavar toda una red de túneles y búnkeres si dispone del tiempo suficiente y se asegura de pasar desapercibido ante los sensores. Sin embargo, este método será visible a kilómetros a la redonda si las cavidades creadas están cerca de la superficie.
Tras reforzar las paredes y el techo para evitar que la pequeña colina se derrumbara sobre nosotros, aparté la capa de tierra cubierta de hierba y, secándome las manos mojadas con una capa igualmente húmeda, suspiré aliviada. Incluso con mis reservas de chakra, controlar un elemento tan obstinado, por el momento, resulta bastante costoso y difícil. Taicho, todo está listo, le informé a Hisashi. Tras haber trabajado con varios Hyuga en un equipo, hace tiempo que comprendí algunos de los matices de su dojutsu, más allá del conocido punto ciego en su visión circular. Si bien los orgullosos Hyuga afirman que, al activar el Byakugan, ven todo el campo visual hasta los límites individuales de sus capacidades, esto no es del todo cierto. Un Hyuga debe concentrarse en un área específica de su campo de visión para obtener una imagen clara del terreno y los objetos que contiene. Mientras tanto, en otras áreas, podría pasar por alto objetos que no destacan del fondo o ignorar algo que está justo delante de sus narices al enfocar la vista en la distancia. Capítulo 279. La comparación se ajusta mejor a la visión humana ordinaria, donde la mirada se centra en un punto mientras que todo lo demás se percibe periféricamente. Es prácticamente lo mismo para los de ojos blancos. Solo con la edad los usuarios de Dojutsu aprenden a distribuir su atención en un área de visión más amplia. Dudo que alguien alcance el 100% de las capacidades del Byakugan. Supone una carga excesiva para el cerebro, que no está acostumbrado a procesar cantidades significativas de información. Y esto no es solo una suposición mía, sino un hecho bien establecido a partir de observaciones de pacientes. He tenido sujetos, quiero decir, pacientes. Ambos clanes con ojos agudos tienen una actividad cerebral ligeramente superior a la del shinobi promedio sin dojutsu. Excelente, dijo el Jonin, dándose la vuelta. Se concentró y, con una sola ráfaga de chakra, eliminó el agua que había empapado su ropa, para luego agacharse y entrar por la entrada baja del refugio. Gracias por la ducha. Tras lanzar una mirada irritada a la espalda de Hisashi, liberé chakra de mi Tenketsu, primero transformándolo en Suiton, luego recogí toda la humedad sobre mí en una esfera y la arrojé a un lado. Recogiendo los sellos de barrera que habían resistido la humedad, seguí al comandante adentro y coloqué nuevos en las paredes. Ajustando la iluminación con débiles pulsos, cerré la entrada con una capa de tierra tallada y sellé los bordes, dejando solo una rendija apenas perceptible para la ventilación. Desde el exterior, la colina parecería completamente intacta incluso para la mirada más escrutadora, y la ausencia de cualquier rastro de chakra de seres vivos no despertaría sospechas. Desempaqué mi equipo para dormir, aparté la capa y me estiré completamente, agradecida de que el espacio lo permitiera. La repentina oleada de cansancio, apenas había dormido en toda la noche, incluso empezó a adormecerme, pero el crujido del papel del Jonin me despertó de golpe. Al girar la cabeza, vi que había sacado una barra de ración y estaba a punto de desenvolverla. En la penumbra de los sellos, incluso me pareció ver a Hisashi hacer una mueca de asco antes de empezar a masticar. A pesar de sentirme casi igual, luché contra el impulso de tumbarme a dormir y también empecé a comer algo. Tenía mucho trabajo por delante, y las reservas de chakra se reponen más rápido con el estómago lleno, independientemente del sabor de la comida y de las ganas de vomitar. ¿Ya estamos en el lugar? Fue la primera pregunta de Rotaro tan pronto como desempaqué al equipo en el nuevo refugio. Sí, ahora solo tenemos que esperar al mensajero y salir de aquí lo antes posible, asentí, reanudando de inmediato el tratamiento de la herida. ¿Y dónde está Kuramaru?, preguntó Tsume, desconcertada, en cuanto se dio cuenta de que su mascota no estaba entre nosotros. Sigue sellado, respondí sin levantar la vista de mi trabajo, dada la condición de tu perro, Kuramaru no será de ninguna utilidad en una pelea ahora mismo, y recuperarlo solo para una simple revisión. Inuzuka gruñó con enojo, pero no discutió. Solo frunció el ceño y se encogió de hombros con irritación. Sin embargo, su herida, aún sin curar del todo, se hizo evidente, y la kunoichi hizo una mueca de dolor. Suspirando, negué con la cabeza, pero no dije nada. Desafortunadamente, para este clan amante de los perros, controlar sus emociones e instintos es algo que no todos logran, incluso para su propio perjuicio, y mi compañera sin duda se encuentra entre ellos. Bueno, he curado tu pierna lo mejor posible en este caso, pero no la fuerces demasiado por ahora, concluí diciéndole a Izzy. Gracias, Ryo. Tsume-chan, ven aquí. Lo dices como si yo fuera un perro cualquiera, me dijo la chica, lanzándome una mirada de reojo mientras se acercaba entre la risa silenciosa de Rotaro.
Como si eso fuera un insulto para ti, respondí con una sonrisa burlona, vamos, dame tu hombro. Capítulo 280. Comprender su herida resultó ser aún más rápido. El clon la limpió bien y eliminó el veneno. Sin embargo, la cantidad de veneno era insuficiente. Probablemente, la mayor parte se lavó con la lluvia durante la pelea, y solo una pequeña cantidad de este veneno, que de por sí no era muy letal, afectó a mi compañera. Por suerte, un buen veneno que no se elimine de la hoja inmediatamente es bastante caro, y la mayoría de quienes lo usan prefieren alternativas más económicas que actúan rápidamente al entrar en el torrente sanguíneo. Ya terminé con el agujero, así que puedes descansar ahora, dije, dándole una palmadita en el hombro a Tsume, y me dirigí hacia mi futón. Personalmente, eso es exactamente lo que pienso hacer, ya que el capitán tendrá que estar de guardia todo este tiempo. Dado que no hemos tenido un descanso adecuado después de un día duro, estoy completamente de acuerdo contigo. Parece que me quedé dormido incluso antes de que mi cabeza tocara la almohada. Está corriendo. Salté de la cama sin comprender de inmediato lo que estaba sucediendo, pero después de presionar un par de puntos en mi cabeza, me desperté al instante y me di cuenta de que el comandante había localizado nuestro objetivo. Finalmente Tsume, que había estado cerca, se levantó de un salto. ¿A qué distancia está el mensajero?, preguntó Ishii, recogiendo y guardando rápidamente sus cosas. Le seguí el ritmo, pero primero abrí la entrada, dejando entrar la luz del día, y quité los sellos de las paredes antes de sellar mi cama con un pergamino de viaje. ¿De cuánto tiempo disponemos para preparar una emboscada? El mensajero está a 8 kilómetros al noroeste de nosotros y se está alejando ligeramente de nuestro escondite, en dirección al puesto más cercano. A la velocidad actual, tenemos 4 minutos para interceptarlo y un par de minutos para preparar la emboscada, respondió Hisashi, siendo el primero en salir corriendo. Lo seguimos. ¿Estás seguro de que es un mensajero?, le pregunté al Jounin mientras corría. Teniendo en cuenta la presencia de pergaminos en su mochila y los canales de chakra altamente desarrollados en sus piernas en comparación con el resto de los Keirakueki, sin duda. Parece que el idioma capturado olvidó mencionar que el mensajero podría aparecer un poco antes de la hora indicada, no después, gruñó Tsume, quedando un paso atrás de nosotros. Tal vez, pero el ataque nocturno incluso nos benefició. Entonces Rotaro se encogió de hombros, de lo contrario, no habríamos llegado a tiempo. Y tendríamos que esperar al siguiente o volver a casa con las manos vacías. Hice una mueca y me volví hacia el Jounin. ¿Cuál es el plan? Estándar Ishii-san nos cubre con una ilusión, tú lo atrapas, yo desactivó su chakra e Inuzuka-san proporciona apoyo en caso de sorpresas. Tácticas de escuadrón estándar cuando hay un Nara y un Hyuga. Aquí Hisashi se detuvo cerca de un pequeño matorral en una hondonada entre un par de colinas muy bajas, aparecerá por ese lado en unos 3 minutos. Vamos. Rotaro asintió y comenzó a formar una larga serie de sellos, mientras yo me adentraba en la sombra de los arbustos para facilitar la tarea y reducir el consumo de chakra necesario para el jutsu. Metí la mano en mi bolsillo, saqué el papel requerido y se lo entregué al comandante. Luego me arrodillé y formé el sello de concentración, canalizando chakra hacia la sombra ligeramente oscurecida que había debajo de mí. Una vez que mi compañero proyectó la ilusión sobre nosotros, todo el equipo se colocó a un lado y ligeramente detrás de mí para evitar obstruir la vista e interrumpir mi técnica. Capítulo 281. Dirigí la mirada al cielo casi despejado, fijándome en el punto donde debería haber aparecido la fuente de chakra que había detectado hacía un par de minutos. Fue un alivio que incluso las fértiles tierras de Tsuchi-no-Kuni no fueran una llanura. De lo contrario, nos habrían descubierto desde lejos, arruinando todos nuestros planes. Además, el tiempo había estado soleado después de la lluvia, y la sombra disponible era suficiente para inmovilizar a todo un equipo sin mucha dificultad, por no hablar de una sola persona. Aparecerá pronto, susurró Hisashi en tono de advertencia, preparándose para un salto hacia adelante. Al instante, apareció la figura de una persona en la colina lejana. Tras seguir al shinobi su trayectoria, calculé que se alejaría unos 12 metros de nuestra posición, momento en el que debíamos atacar. Mientras tanto, tuve un instante para observar al mensajero. El hombre, de unos 30 años, vestía el uniforme estándar de Chunin, con una pequeña bolsa colgada al hombro, un par de cartucheras en el cinturón y una en la pierna. En su brazo izquierdo se veía el símbolo de la aldea, y una diadema azul oscuro le cubría las cejas y casi los ojos.
Era un shinobi común y corriente, sin rasgos distintivos notables, a diferencia de lo que ocurría en su frente. La única excepción era que sus ojos eran ligeramente más rasgados que los de la mayoría de la población local. No lo examiné más detenidamente, solo le eché un vistazo rápido y seguí observando la sombra. Incluso un genin novato sabe que una mirada penetrante se percibe fácilmente, y los veteranos tienen este sentido muy desarrollado, de lo contrario no habrían llegado a su edad. Este tipo tenía la edad adecuada. Los mensajeros suelen ser eliminados incluso en tiempos de paz, y mucho más durante una guerra, así que un mensajero necesita no solo piernas rápidas, sino también un buen instinto para detectar problemas si quiere vivir muchos años. Esto fue confirmado por el Chunin, quien comenzó a girar la cabeza mientras se acercaba al genjutsu colocado en el área. Pero ya era demasiado tarde. Kagemane no Jutsu, susurré en voz baja, más para el equipo que para mí misma. La delgada aguja de sombra se disparó hacia adelante, cubriendo 20 metros casi instantáneamente y casi invisible a la vista, pero aún así, el Chunin logró notar algo, haciendo un último intento de moverse hacia un lado y agitar los brazos. Pero en ese preciso instante, nuestras sombras se fusionaron, y el mensajero quedó clavado en el sitio mientras el delgado hilo en el suelo se transformaba en una ancha cuerda. Lo conseguí. El siguiente Yuga realizó 128 toques al cielo, bloqueando el uso del Tenketsu primario y terminando con un sello en la frente del hombre, lo que provocó que colapsara bajo el agarre de la técnica. Como un reloj, Rotaro gruñó con satisfacción y comenzó a acercarse al prisionero. Satisfecho de que el Chunin no iba a oponer resistencia, terminé el jutsu, dejando que el cuerpo inconsciente cayera al suelo, y levantándome de rodillas, lo seguí, sacando el estuche del pergamino de prisionero de la bolsa de mi cinturón. Excelente trabajo. El comandante se volvió hacia nosotros, desactivando su Byakugan e incluso esbozando una leve sonrisa. Ahora solo necesitamos salir del territorio enemigo. Pero sus elogios fueron interrumpidos repentinamente por un suave silbido proveniente del cuerpo del shinobi caído, y antes de que alguien pudiera reaccionar, un objeto se elevó y explotó sobre nosotros con un estruendo ensordecedor, emitiendo una bengala roja visible incluso en un día soleado desde lejos. Una bengala. Pero cuando lo consiguió, expresó el sentir de todos, especialmente la única kunoichi del escuadrón. Ryo-san, séllalo y vámonos. Ordenó Itachi, ahora serio. Los enemigos llegarán pronto y debemos alejarnos lo más posible de este lugar. Desplegando rápidamente el pergamino sobre la hierba húmeda, coloqué la mano del mensajero sobre el sello libre y, tras un pequeño impulso de chakra, me puse de pie de un salto y corrí tras los demás, guardándolo de nuevo en el estuche. Maldita sea, qué mala suerte y cómo lidiar con ella. Capítulo 282. ¿Qué vamos a hacer? Huyan del grupo de búsqueda en cuanto los de las rocas se den cuenta de que nuestro grupo de distracción está a sus espaldas. Tsumi apretó los dientes, poniendo una expresión bastante aterradora. Hasta el más tonto relacionará el incidente reciente en las rocas con el ataque y el posterior secuestro del mensajero no muy lejos de allí. Y también descubrirá de dónde nos esperan. No podemos volver por el camino de antes, dijo Yuga con gravedad, seguro que nos estarán esperando allí. En cuanto a encontrar otra ruta hacia el frente, aunque lo logremos, los refuerzos terminarán en otro lugar, señaló Ishii, sugiriendo. Quizás deberíamos intentar pasar desapercibidos entre los lugareños y esperar a que se calme la situación. Desde luego, no pensarán en buscarnos en el castillo del señor. ¿Con esa cantidad de chakra? No funcionará, por no hablar del color de pelo de algunos de nosotros. El Jounin me lanzó una mirada, además, no tenemos ropa local, y el uniforme de Chunin solo te quedaría bien a ti. Y el Byakugan es difícil de ocultar, añadí, replicando, a menos que finjas ser ciego, pero no he visto a muchas personas discapacitadas con sobrepeso. La mejilla de Hisashi se crispó, y yo sonreí triunfalmente tras mi máscara, pero él prefirió no continuar la discusión. Sin embargo, cumplió su cometido. Los tensos compañeros se relajaron un poco y dejaron de estar al borde del pánico. Entonces no nos queda más remedio que huir hacia la tierra de hierba lo más rápido posible y esperar lo mejor, concluyó Inuzuka. Más precisamente, deberíamos intentar llegar a las montañas, ya que encontrar a alguien allí, incluso con sensores, no es tarea fácil, la corrigió el comandante. Además, no creo que tengan a nadie que pueda superarme en sensibilidad. En resumen, igual que antes, pero ahora no teníamos la lluvia que nos brindaba una excelente cobertura contra los sensores enemigos y una gran ventaja para el Byakugan.
Naturalmente, no mencioné esto para no desmoralizar al equipo, así que seguimos corriendo en silencio. Mientras nuestras piernas pudieran funcionar, yo me devanaba los sesos pensando en cómo sacar a todos de esta difícil situación. Casi con toda seguridad podría escapar y nadie me culparía por dejar atrás a mis compañeros, sobre todo si la misión se cumplía. Pero abandonar a personas a las que les había tomado cariño a lo largo de los años sin siquiera intentar guiarlas conmigo. Admito que estoy dispuesto a hacerlo, pero no creo que los demás aprueben tal comportamiento. Al mismo tiempo, no quiero revelar ciertos aspectos del jutsu que utiliza las habilidades de separación de chakra descubiertas en proporciones estrictas. Hisashi interrumpió mis pensamientos al hacer una señal para detenernos y, un par de segundos después, corrió hacia el bosque más cercano, casi transparente. Sentí la tentación de preguntarle por qué se había movido tan precipitadamente a un lugar que al menos ofreciera algo de cobertura, pero entonces percibí, con gran precisión, una docena de fuentes de chakra que se dirigían hacia nosotros, justo donde había explotado la bengala. Hubiera sido manejable si fueran chunin liderados por 2 jounin. Con ese número, podríamos tener una oportunidad, especialmente considerando la baja calidad de los luchadores de Iwagakure en comparación con los nuestros. Pero una fuente de chakra pulsante de tamaño verdaderamente gigantesco cambió toda la situación. No es de extrañar que Yuga se volviera tan cauteloso. Particularmente me disgustó la sensación ambigua y pesada del chakra de este monstruo. Una sensación muy familiar, que recuerda a cierto tomate regordete después del ritual de reempaquetado, Jinchuriki. Mientras me deslizaba pasando otro árbol hacia el objetivo que solo Hisashi podía ver, pensé con ansiedad en la estrategia para luchar contra un Jinchuriki si teníamos mala suerte. Capítulo 283. La solución más obvia en cuanto sea posible es usar cadenas para impedir que el Jinchuriki utilice el chakra de la bestia y aplicar la técnica de sellado para cortar la conexión con la bestia y privar prácticamente al shinobi más poderoso de su fuerza. Nada más funcionará contra estos monstruos de chakra, y si desplegamos artillería pesada, sin duda deberíamos encargar un ataúd con antelación, ya que shinobi de todas partes convergirán sobre nosotros. Abajo. Salté a un pequeño barranco que pasaba completamente desapercibido incluso desde un par de pasos de distancia, y miré a Hisashi con expresión interrogante. Levanten la barrera y recen para que no nos vean. Montarlo solo nos llevó unos segundos, y luego todos nos pegamos al suelo, intentando pasar lo más desapercibidos posible. Taicho, ¿qué pasó? Tsume se atrevió a susurrar tras 10 tensos segundos de espera. Roushi susurró Yuga solo con sus labios. ¿Quién? Preguntó la Kunoichi con expresión de desconcierto. Jinchuriki, respondió el comandante, indicando claramente que si no se callaba, la muerte a manos de los enemigos le parecería un acto de misericordia. Sin embargo, Tsume era una chica inteligente y sabía quiénes eran, pues palideció y empezó a temblar. Sí, la reputación de los Jinchuriki los precede. Incluso tuve que tomarle la mano para calmarla un poco. Ante la mirada perpleja de Ishii, simplemente le dije en silencio: «Hasta luego». Los 3 minutos que tardaron Roushi y compañía en pasar y desaparecer de mi vista me parecieron una eternidad, pero cuando Hisashi finalmente se relajó y se secó el sudor de la frente, se me ocurrió una idea genial para salir ileso y mantener mis habilidades en secreto. Habilidades importantes, ya que algunas cosas tendrían que ser reveladas. ¿Y por qué están todos tan nerviosos?, preguntó mi compañero, desconcertado. Casi nos topamos con un Jinchuriki, el huésped de una bestia con cola, expliqué, observando con cierta satisfacción cómo Ishii palidecía al darse cuenta del gran lío que acabábamos de presenciar. Podríamos haber sido atrapados. Taiceño, tengo una idea de cómo sacarnos de aquí sin bajas y mucho más rápido, le dije a Hisashi, que ahora estaba más relajado. No puede empeorar, así que adelante, dijo, haciendo un gesto con la mano. En realidad, es bastante simple, los sellaré a todos aquí. Palpeé la bolsa con el estuche. Invocaré a una criatura que me selle dentro, luego se tragará el pergamino y regresará a nuestro territorio mucho más sigilosamente que todo un equipo de shinobi, en la mayoría de los casos, más rápido. Una vez en nuestro territorio, realizará el procedimiento inverso. Es sencillo y casi seguro. ¿Tienes una citación?, preguntó Tsume, sorprendido, mientras el comandante se frotaba la barbilla pensativo y asentía un momento después.
Sin embargo, no me sorprendió después del reciente encuentro con el Jinchuriki, y ella había apreciado la conveniencia de transportar a los heridos en el pergamino. Son gatos, así que es mejor que no te los encuentres, le advertí sinceramente a la Kunoichi, que prácticamente vibraba de curiosidad. Sellar a 3 personas solo me llevó unos instantes. Después de eso, no usé la invocación, sino que me concentré, creé un clon de sombra. Ya sabes qué hacer, le dije asintiendo y colocando mi mano sobre el sello vacío del pergamino. En una pequeña bocanada de humo, el clon que quedaba en el barranco, que solo se parecía a su creador en la forma, dobló tranquilamente el pergamino y lo guardó en el estuche, recuperó los sellos de protección y se lo tragó todo con la boca anormalmente abierta. Después, se adentró en la más densa sombra y desapareció sin dejar rastro de su existencia. Capítulo 284. En un instante, me encontré no en el pequeño barranco, sino en medio de una cresta rocosa y árida, salpicada de pequeños parches de hierba verde, que se convertían en profundas grietas en el suelo a unos cientos de metros de distancia. Era precisamente por allí por donde habíamos corrido en nuestro camino hacia las profundidades de la tierra de piedras. Sin embargo, la hora no coincidía. Era plena noche y solo la luz de la luna llena me permitía ver con claridad los alrededores. Me giré hacia mi clon, asentí, al instante, recibí todos los recuerdos de la técnica disipada. Ah, ahora entiendo por qué no nos llevó a las inmediaciones del campamento y tuvo que liberarnos en territorio condicionalmente enemigo. A diferencia del tiempo prolongado que las sombras pueden permanecer en el mundo, el momento en que el día se convierte en noche no permite un movimiento tan libre a través del mundo de las sombras como lo permite la luz del sol o la luz de la luna. El clon gastó tanto chakra moviéndose durante este tiempo que solo logró llevarnos hasta las 3 de la mañana antes de tener que liberarme para evitar agotar sus reservas de chakra. Dada la distancia recorrida, fue un resultado bastante bueno para mediodía. Nuestro equipo, sin duda, tardó más en este tramo del viaje. Suspirando con cansancio, desafortunadamente, la fatiga no desaparece durante el sellado, me agaché frente al pergamino y, desplegándolo aún más, coloqué mi dedo secuencialmente sobre cada uno de los últimos 3 sellos y envié un impulso de chakra. 3 chasquidos consecutivos con una leve bocanada de humo aumentaron en 3 el número de personas a mi alrededor. ¿Eso es todo?, preguntó Tsume, parpadeando sorprendida. Eso es todo, gruñí, arrebatándoles el pergamino de las manos a mis compañeros y guardándolo en el estuche cercano. Tras recolocar los objetos restantes del clon en sus respectivos lugares, respondí al asentimiento del comandante con uno propio y esperé mientras Yuga inspeccionaba la zona en busca de enemigos, aunque sabía que en un radio de 7 kilómetros no había ningún otro ser capaz de usar chakra aparte de nosotros, por supuesto. Una vez que Izashi identificó los puntos de referencia de la zona, nos indicó con un gesto silencioso que lo siguiéramos. Formando una formación en rombo, partimos tras el Jonin, que ya llevaba buen ritmo. Sin embargo, los 3 nos las arreglamos bien e incluso tuvimos tiempo para charlar por el camino. Para ser más exactos, mis compañeros me interrogaron un poco. Entonces, ¿cuándo conseguiste un contrato de invocación?, preguntó finalmente la Kunoichi, que me había estado mirando con curiosidad durante los últimos minutos. ¿Y por qué no lo has usado antes? Nunca me encogí de hombros, y tampoco lo necesitaba mucho. ¿Qué quieres decir con nunca? ¿Cómo usaste una invocación entonces?, preguntó Rotaro, que también estaba escuchando detrás, sorprendido. Sencillamente tengo un pergamino que me permite invocar a un gato específico que puede servir como mensajero para entregar mensajes, dirigía Inuzuka, y no sirve para nada más. Además, considerando su mal genio, procuro no abusar de esta habilidad. De acuerdo, eso está claro. Tsume asintió y continuó el interrogatorio. ¿De qué raza es y quién te dio el pergamino? Al ver a la chica, que literalmente irradiaba curiosidad, suspiré, pero decidí informar a mis compañeros de equipo. Recibí el pergamino de Mito-sama, quien, junto con otros shinobi del clan Uzumaki, posee este contrato de invocación. En cuanto a su raza, son panteras, y no les gusta ser mensajeras, así que prefiero usar métodos convencionales para entregar los mensajes. Capítulo 285. Supongo que tener una invocación es bastante genial, incluso una tan limitada, suspiró Ishii con un poco de envidia. Bueno, ¿qué te impide conseguir los tuyos? Me encogí de hombros y, saltando por encima de una roca bastante grande tras Izashi, continué.
Puedes encontrar los pergaminos necesarios fácilmente, entre información similar, en la biblioteca del pueblo, así que adelante si de verdad quieres. Tal vez debería intentarlo, no olvides que aproximadamente el 98% de cada 100 nunca regresan a su mundo de invocación, se burló Tsume. Es casi una muerte segura para casi cualquier tonto que quisiera obtener una invocación. ¿Y qué hay de los alumnos del tercero Kage y de Sakumo Atake? Replicó mi compañero con sensatez, sin prestar mucha atención al tono sarcástico de la Kunoichi. Si nos guiamos por tus palabras, solo uno debería haber sobrevivido, no los 4. En primer lugar, la invocación de perros de Sakumo-sama se ha transmitido de generación en generación en su clan, así que no corría ningún riesgo al simplemente firmar el pergamino. En segundo lugar, los Sannin ya eran mucho más fuertes que el Jounin promedio en ese momento, por lo que sus posibilidades de impresionar a sus animales de invocación eran mucho mayores que las de muchos otros candidatos, Enumero y Nuzuka. Y en tercer lugar, ni tú ni yo tenemos suficiente chakra para invocar siquiera a una bestia grande, y mucho menos a un jefe, que es un requisito universal para todas las invocaciones. Sabes bastante sobre citaciones judiciales, comenté. Teniendo en cuenta que nuestro clan lleva intentando comprar o intercambiar un pergamino de invocación de perros con los ataques prácticamente desde la fundación de Konoha, es lógico que hayamos estudiado todos los posibles peligros de las invocaciones e intentado establecer un contrato directo adentrándonos en el mundo de los perros, resopló Tsume. Ya te puedes imaginar el resultado. Ninguno de los que lo intentaron regresó jamás. Es bien sabido que es mucho más fácil encontrar un pergamino ya creado e intentar obtener el consentimiento de la invocación con él que intentar crear uno nuevo trasladándose al mundo correspondiente, añadió Izashi inesperadamente, escuchando atentamente nuestra conversación. Entre quienes han alcanzado el nivel de Jounin, intentar obtener un contrato se considera una forma retorcida de suicidio, más que una manera de aumentar el poder personal. Ni siquiera los shinobi de nivel Kage son inmunes al fracaso. En cuanto a los Sannin, su éxito se debe en gran medida a la conexión de su maestro con los monos, más que a cualquier otra cosa. Si firmar contratos de invocación fuera tan fácil, habría docenas de pergaminos de este tipo en cada aldea, en lugar de los pocos que existen actualmente. Conocí personalmente a 2 que probaron suerte. Ninguno regresó. Bueno, piensa si vale la pena arriesgarse por una remota posibilidad de mejora personal con una muerte casi segura, o si es mejor prescindir de una invocación. Tras una explicación tan pesimista sobre las invocaciones, el entusiasmo de Rotaro disminuyó notablemente. Yo también lo habría considerado en su lugar. Naturalmente, el deseo de charlar mientras corríamos desapareció entre el equipo, que probablemente era lo que Yuga pretendía, así que continuamos en silencio. A pesar de los enfrentamientos constantes en ambos bandos, no nos topamos con ningún equipo shinobi de Iwagakure no Sato en el camino de regreso y llegamos al campamento sin incidentes al anochecer del día siguiente. El hecho de no tener que ocultar nuestra presencia influyó significativamente en la velocidad de desplazamiento del equipo. Bajo la atenta mirada de los centinelas en las murallas, tras superar la zona de defensa, nos encontramos dentro, y el comandante fue inmediatamente a informar de la exitosa finalización de la misión, llevándose de mí al prisionero inconsciente. Lo único que quedaba era alegrarme por la oportunidad de descansar. A pesar de lo que parecía una rápida culminación de la misión gracias a mi idea, la tensión constante y la incapacidad de dormir bien en territorio enemigo claramente me pasaron factura, más en forma de fatiga mental que física, a diferencia de mis compañeros. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 286. Tras devolverle la mascota a Tsume, los saludé con la mano a ambos y me dirigí a mi tienda de campaña, respondiendo automáticamente a los gestos de bienvenida de quienes me rodeaban, soñando únicamente con una cama normal, con 8 horas completas de paz y tranquilidad. Senpai. Senpai. Ryo-senpai. Al oír esa voz familiar y aguda, gemí mentalmente y luché contra el impulso de fingir que era sorda. Probablemente nunca volvería a ver mi almohada favorita. Al girarme en dirección a los gritos, confirmé mis temores. Era Chifuyu Uchiha, que salía corriendo de la enfermería. Koari, asentí, dejando escapar un suspiro de resignación. Senpai, has vuelto. Necesito tu ayuda urgentemente. Sin detenerse, la Kunoichi corrió hacia mí, me agarró de la mano y me arrastró de vuelta. Averiguaré quién denunció esto y haré que se arrepientan.
Salí de la enfermería 3 horas después, exhausto, enfadado y hambriento, ya que habíamos recogido nuestras raciones sobre la marcha, alrededor de las 3 de la tarde, y habían pasado más de 8 horas desde entonces. Así que lo primero que hice fue buscar algo de comer, y después, dormir. Y si alguien intenta retrasar mi merecido descanso otra vez, se arrepentirá profundamente. Ryo. Ryo. Al oír mi nombre justo al llegar a la entrada de mi tienda, reprimí el impulso de golpearme la cabeza contra la roca más cercana. ¿Por qué me dejé convencer? Volviéndome con resignación, vi a un Rotaro muy cansado que se apresuraba por el campamento. Parecía claramente borracho y, a juzgar por su ropa, había estado con su novia. Aún así, su rostro preocupado me inquietó. Casi podía presentir, si no un problema inminente, al menos alguna mala noticia. Después de todo, mi compañero no me estaría buscando a esas horas sin un buen motivo. ¿Ryo, lo oíste? Preguntó Rotaro, tras detenerse un momento para recuperar el aliento. ¿Oíste qué? ¿No te has enterado? Los genin de los refuerzos ya deberían haber avisado a todo el mundo. Genin. Interrumpí a Ishii. ¿Ahora envían genin al frente? ¿Acaso los consejeros y el Hokage han perdido completamente la cabeza? ¿Qué demonios? Esta situación no es lo suficientemente grave como para arrojar a los recién graduados de la academia a la trituradora de la guerra. Incluso Onoki está empeñado en preservar a sus genin a pesar del estado crítico de sus fuerzas. Olvídate de los genin. El comandante no piensa enviarlos más allá del perímetro del campamento, descartó mi amigo. El verdadero problema es que Konoha ha sido atacada. ¿Qué? La noticia del ataque a la aldea me impactó profundamente. Me quedé mirando fijamente a mi compañero, intentando comprender que, a pesar del cierre total de fronteras por parte de Iwa, alguien hubiera logrado movilizar en secreto suficientes fuerzas para lanzar un ataque serio contra Konoha, incluso con sus defensas considerablemente debilitadas. Es desconcertante, considerando que la aldea siempre cuenta con al menos un par de miles de shinobi activos, sin mencionar las fuerzas de Danzo. Sí, yo también me quedé igual de impactado cuando escuché la noticia, asintió Ishii, evaluando mi reacción. ¿Cuándo sucedió esto? Logré preguntar, superando mi asombro. Capítulo 287. Hace 6 días. La noticia tardó un tiempo en llegar al campamento principal, y solo entonces los refuerzos genin enviados nos la hicieron llegar. ¿Número de atacantes? ¿Víctimas? ¿Daños? Traté de no pensar en cómo mi amiga Saya, siempre tan ocupada, se lanzaría con entusiasmo al fragor de la batalla en cuanto tuviera la oportunidad, en lugar de quedarse atrás para defender el cuartel del clan. Con los años, había llegado a conocer bastante bien su naturaleza inquieta. Actualmente, no se sabe nada en concreto, ni siquiera cómo el enemigo logró acercarse tanto sin que las patrullas lo detectaran hasta el último momento, dijo el Chunin encogiéndose de hombros, claramente sin mucha preocupación por el asunto. Bueno, no tiene familiares en casa y su novia está en el campamento, así que no tiene de qué preocuparse. No hay necesidad de preocuparse por Mito, y Kusina-chan tiene una batería para regeneración y mejora instantáneas, sin mencionar la protección para Jinchuriki. Saya, en cambio, es solo una kunoichi común y corriente, sin las vastas reservas de chakra ni la resistencia mejorada de los Uzumaki. Y algo me dice que definitivamente se meterá en problemas a la primera oportunidad. De acuerdo, si surge algo más, no olvides avisarme. Siempre estoy desinformada sobre lo que pasa en la enfermería, suspiré, sintiéndome aún más cansada. Por ahora, voy a descansar un poco, y gracias por la información. De lo que no dudaba era de la velocidad con la que circulaban los rumores y las noticias entre los shinobi. Al no tener acceso a la televisión ni a la radio, las noticias se difundían verbalmente, convirtiendo a auténticas máquinas de matar en tías chismosas. Y la profesión, en cierto modo, lo justifica, aunque los shinobi de aquí no sean espías ni asesinos, sino más bien magos ostentosos con un toque japonés, aunque apenas queden algunos con ojos rasgados. En el hospital principal de Konoha era diferente. Las noticias llegaban prácticamente directamente de las fuentes primarias sobre el terreno. De acuerdo, Ryo, te mantendré al tanto. Mi compañero me dio una palmada en el hombro. Descansa. Al asentirle con la cabeza, me di cuenta un poco tarde de que el tipo ya no necesitaba estirarse para alcanzar mi hombro. De alguna manera, no me había percatado de que Rotaro ya medía 1,70 m y pico, mientras que hacía apenas un año no llegaba ni al 1,55 m y era el más bajo del equipo.
Apenas tuve tiempo de pestañear y ya se había convertido en un tipo altísimo. Al ver la espalda de mi compañero alejarse, estiré los hombros con cansancio y volví arrastrando los pies a mi tienda. Estaba agotada, pero antes de dormir, necesitaba escribir una carta para añadirla a la pila que enviarían por mensajero al campamento principal y luego al pueblo. No es muy rápido, pero es mucho más fiable que enviarla por correo. Los días siguientes transcurrieron a paso de tortuga, a pesar de que había trabajo suficiente para 2 personas. La persistente sensación de ansiedad en mi pecho erosionaba lenta pero inexorablemente mis vestigios de calma y disciplina. Por si fuera poco, me resultaba imposible conciliar el sueño sin que pensamientos de una naturaleza específica invadieran mi mente. El único consuelo era la imposibilidad de ser capturado en mi propia aldea, pero eso era un consuelo insignificante comparado con el peor escenario posible. Desde luego, no quería asistir a otro funeral al regresar a Konoha, y menos aún al de Saya. Como siempre, el cansancio emocional acumulado me llevó a cometer errores. Siseando de dolor por la herida de kunai en mi pierna, aceleré con una explosión de chakra y, tras atacar al Chunin con una katana que emergió de un sello, rodé hacia un lado, esquivando varios ataques más de su compañero. Aunque la herida me había debilitado un poco, reduciendo mi velocidad, bloquear las sensaciones no fue difícil. Tras sellar mi arma, desaté una tormenta de hierro sobre el enemigo restante usando sellos de palma. Capítulo 288. El shinobi bajito con la bandana logró esquivar la primera docena de ataques, pero los shuriken y senbon que volaban a gran velocidad primero le rozaron el hombro y luego lo convirtieron en un verdadero alfiletero. Echando un vistazo rápido a mi alrededor, confirmé que mi ayuda no era necesaria. Tsume estaba acabando con su oponente, Kuromaru ya había mordido la garganta de una kunoichi que se había expuesto, y Rotaro estaba conteniendo con éxito a su shinobi con su espada. Con cuidado, sacó un kunai de su herida y comenzó a curarse la pierna. Para cuando mis compañeros se encargaron de los miembros restantes del equipo de Iwagakure que habían intentado colarse tras la primera línea, pude ponerme de pie sin que mis nervios se bloquearan. Imagínense. Logré que un simple Chunin me alcanzara con un kunai mientras que la mayoría de los Jounin ni siquiera podían llegar hasta mí. Ryo, ¿estás bien? Las caras de preocupación de Tsume y Rotaro me hicieron sentir aún peor. Estaban acostumbrados a que yo los cuidara, y aquí estaba yo, herido contra 2 Chunin. Sí, ya estoy bien, les dije asintiendo con la cabeza, mientras sacaba un pergamino para buscar cadáveres de la bolsa del chaleco. Deja de distraerte y presta más atención a lo que sucede a tu alrededor. La kunoichi frunció el ceño, dándome un codazo en el costado con los nudillos. Si los oponentes hubieran sido más serios, ese error podría haberte costado la vida. Lo siento, chicos, suspiré, subiéndome las gafas a la frente y frotándome la cara con las palmas de las manos. Ahora estoy concentrada. Deberías haber hecho eso cuando empezamos a patrullar, dijo Ishii, sacudiendo la cabeza. Por suerte, no siguieron reprendiéndome, y pudimos sellar los cuerpos y continuar nuestro camino. Mientras saltaba de piedra en piedra, lamenté que mi último par de pantalones decentes también se hubiera roto, lo que significaba que tendría que remendarlos por la noche, ya que no quedaban repuestos. Aunque algunos combatientes llevaban ropa aún peor, eso no afectaba a sus habilidades de combate. Las respuestas llegaron recién al 9º día, cuando ya estaba muy ansiosa y había evitado acercarme a los pacientes más delicados, pues justo el día anterior casi había matado a un niño por un temblor en la mano. Las cartas habían llegado, pero no para mí. El único consuelo era que no habían llegado avisos de defunción, a diferencia de otros en el campo. La tensión acumulada comenzó a disiparse lentamente. Si no estaban muertos, siempre podrían curarse, aunque eso implicara desmembrar un par de cuerpos. Aún así, la incertidumbre era angustiante. Mientras tanto, mi carga de trabajo aumentó, y no por acciones enemigas. Al recibir los avisos de defunción, supe que un par de shinobi se habían suicidado. Como supe más tarde por Chifuyu, uno había perdido a su esposa y a su hijo de 1 año, mientras que el otro había perdido a toda su familia, incluyendo a sus padres y a varios hermanos menores. Otro había sido reducido por sus compañeros a mitad de camino y fue llevado a la enfermería. Habría habido un cuarto caso, pero mientras recorría el campamento con ansiedad, logré contener a una joven imprudente que había intentado cortarse la garganta y la entregué a sus amigos que llegaban. Aunque el estado de Saya aún era incierto, conseguí averiguar algunos detalles sobre el ataque a Konoha.
La asistente me permitió leer parte de su carta, que describía las circunstancias del suceso. 200 shinobi de Iwagakure lograron infiltrarse en el territorio de Amegakure, eludiendo las patrullas menos estrictas en la frontera entre ambos países. En pequeños grupos, llegaron al territorio de Onokuni, donde, sin llamar la atención, se dirigieron hacia la conocida aldea oculta de la hoja. Debido al conflicto en curso, las patrullas internas eran mucho menores que en tiempos de paz, por lo que los infiltrados no fueron detectados hasta que estuvieron casi en las murallas de la aldea. Capítulo 289. Lógicamente, 200 combatientes difícilmente podrían asaltar una aldea fortificada, especialmente si está defendida por varios miles de shinobi. Sin embargo, de esos 200, casi todos eran Jounin, los últimos shinobi de alto nivel de Iwa, lo que explicaba la falta de oponentes de alto nivel en lo profundo de su territorio, y su objetivo no era capturar Konoha, sino causar el mayor daño posible y atacar a los líderes en un ataque suicida. La situación de los defensores se complicó aún más por la presencia de miembros del Bakuatsu Butai entre los Jounin enemigos, conocidos por su pericia en explosiones y destrucción de la zona circundante. Los atacantes no alcanzaron al Hokage, pero lograron volar una sección de la muralla y dañar numerosas casas cercanas y a lo largo de la brecha que conducía al centro del pueblo. Las bajas civiles ascendieron a unos 10.000 muertos y un número indeterminado de heridos. Entre los shinobi, hubo unos 500 muertos y aproximadamente la mitad heridos. Para tan solo 200, es un resultado significativo. Afortunadamente, el ataque principal no alcanzó los territorios de los clanes, así que no había que preocuparse por las casas destruidas, aunque no se podía decir lo mismo de la gente. Aunque tengo pocos amigos, todavía conservo algunos, y la verdad es que no quiero visitar más tumbas aparte de las que ya están erigidas. Sin embargo, si yo no tengo que hacerlo, no significa que otros escapen a ese destino. Esa misma noche, Tsume entró en mi tienda de campaña llorando. ¿Qué pasó? Aunque le pregunté el motivo de su estado, en el fondo ya sabía la respuesta. Tosan participó en la defensa contra el ataque a la aldea y quedó atrapada en una de las explosiones, logró decir mi compañera entre sollozos. Como era de esperar. Suspirando, abracé a la kunoichi y la estreché contra mí, permitiéndole desahogarse llorando. Envié un clon a preparar una infusión relajante, la misma que había estado tomando los últimos días para mantenerme serena. Uno de los Jounin me la había recomendado, intercambiando su reserva personal por un paquete de sellos. Tomé a Tsume en brazos, me dirigí a un futón y la acomodé sobre mis piernas cruzadas, abrazándola por detrás. A pesar de haber crecido considerablemente durante el último año, Tsume seguía siendo pequeña comparada conmigo y sus 40 kilos no me causaban ninguna molestia. Mientras le daba palmaditas en la espalda y le ofrecía a la sollozante kunoichi la bebida aromática, suspiré y pensé que interpretar el papel de un chaleco absorbente de lágrimas sería algo que haría muchas veces más. Quiero unas vacaciones. Me levanté temprano y preparé rápidamente el desayuno con té de hierbas y una barrita energética. Salí de la tienda, dejando atrás a Tsume, que ya dormía profundamente. Entrecerrando los ojos ante el sol naciente, bostecé ruidosamente tras mi máscara y me cubrí los ojos con el ala mientras observaba el campamento, que empezaba a despertar. Luego, me dirigí lentamente hacia el edificio del cuartel general. Era necesario abordar el tema de la duración del despliegue de nuestro equipo. Aunque no lo había pensado mucho antes, la política habitual de la aldea con respecto a sus fuerzas en el frente es de 10 meses de combate seguidos de 3 meses de descanso. Este período puede variar ligeramente según las necesidades de Konoha y la efectividad de las acciones militares en curso, pero sé con certeza que varios miembros de nuestros refuerzos ya han regresado. Por supuesto, sin contar a los heridos graves y a los fallecidos en combate. Si mal no recuerdo, los shinobi enviados al frente por primera vez suelen recibir ciertas concesiones en sus condiciones, para evitar que se derrumben por las pérdidas y las duras realidades de la guerra. Por eso decidí visitar al comandante esta mañana temprano, ya que él es el responsable de la rotación del personal del campamento. No creo que, con el número actual de shinobi y la disminución de la intensidad del conflicto entre Konoha e Iwa en los últimos meses, Meido se oponga al fin del despliegue de Tsume y Rotaro. Al fin y al cabo, todavía contamos con suficientes trabajadores contratados y sensores, sin mencionar la lesión de Kuromaru. Capítulo 290. Sin embargo, puede que mi personalidad tenga algunos problemas, por razones bastante obvias. Por eso dejé atrás a mi compañera y decidí hablar personalmente con la comandante.
Al fin y al cabo, la conozco bien y sé cuál será su reacción ante la sugerencia de dejarme aquí y regresar al pueblo, aunque solo sea para el funeral de su padre. Si se trata de una orden directa de mis superiores, mi plan para enviar a Tsumi a casa tiene muchas probabilidades de éxito. En el estado en que se encontraba cuando vino ayer, habría muerto en el primer enfrentamiento. A pesar de la brisa bastante fresca y el clima no tan cálido en esta parte del territorio de las naciones elementales, todavía no estaba completamente despierto y me estaba quedando dormido, así que no me di cuenta de inmediato del alboroto en la parte más alejada del campamento, donde un edificio relativamente grande servía como comedor y sala de reuniones. Dado que la comida era el plato principal, la primera función era puramente decorativa, pero el comedor era el lugar donde se reunían quienes querían charlar y cotillar sin salir al aire libre o comer entre amigos. Debido al constante ajetreo, no lo visitaba a menudo, a diferencia de Chifuyu, quien solía ponerme al día de los rumores, chismes y noticias más recientes. ¿Qué pasó? Detuve a un chunin que pasaba, fijándome en el parche Uchiha en su hombro y en el cabello tradicionalmente oscuro del shinobi de mirada penetrante. Anoche trajeron a los restos del equipo de Iwa que había estado diezmando nuestras patrullas y puestos durante las últimas 2 semanas, Nara-sama, recitó el chico, reconociéndome claramente, y después de oír un grito femenino ahogado desde ese lado, añadió. Solo 2 de los 9 fueron capturados con vida, pero una de las prisioneras resultó ser una kunoichi, así que todos se están divirtiendo con ella. Tras asentir en señal de agradecimiento, continué mi lento camino hacia el cuartel general, sin prestar más atención al alboroto entre los shinobi ni a los gritos ocasionales de la mujer agredida. Tras muchos meses en el frente, ya me había acostumbrado a tales sucesos y había dejado de prestar atención a esas acciones contra el enemigo. Al fin y al cabo, si bien la política de Konoha al respecto es claramente negativa en tiempos de paz, incluso al extraer la información necesaria, sobre todo porque Yamanaka puede hacerlo mucho más rápido y con mayor eficacia que los simples interrogadores, en tiempos de guerra se ignoran todas las prohibiciones. Como practicante de Iryonin y psicoanalista autodidacta a tiempo parcial, puedo dar fe de que estas prácticas han ayudado a muchos combatientes a sobrellevar las consecuencias de la pérdida de amigos cercanos y otros horrores de la guerra. Por supuesto, esto no significa que yo mismo participara en dichas actividades grupales. Y, para ser honesto, no por ninguna cualidad positiva ni compasión, en absoluto. Algunos de los prisioneros que he visto harían babear incluso a un completo impotente. La razón es bastante banal. Asco. Ser la enésima en la fila de una. Ni hablar. Además, en varias ocasiones, trajeron a la enfermería cuerpos casi sin vida, que apenas parecían mujeres después de 100 hombres, y tuve que atenderlos hasta que recuperaran un estado más o menos cuerdo para poder entregarlos para su posterior interrogatorio. Así que no tenía ningún deseo de añadir más trabajo a mi vida. Aunque es un riesgo profesional para toda kunoichi, compadecer al enemigo, sobre todo cuando recibo cadáveres medio muertos de su trabajo todos los días. Eso le corresponde a otra persona. Además, a diferencia de otros, no me gusta compartir mi botín con quienes me rodean, aunque el pergamino ya contiene suficientes prisioneros de ambos sexos para todos los gustos. Si bien la mayoría están gravemente heridos o al borde de la muerte, solo me ocuparé de ellos cuando esté en casa, en el sótano, tras un montón de barreras y puertas. Bostezando desesperadamente y estremeciéndome ante los gritos particularmente desgarradores de verdad la estaban descuartizando. Llegué al cuartel general y miré con curiosidad al guardia apoyado en la pared. El Jounin Senju me miró con atención y asintió en silencio. Había visitado al comandante con la suficiente frecuencia como para que el guardia permanente del cuartel general me dejara pasar sin hacerme preguntas. Capítulo 291. Supongo que nuestros constantes conflictos y discusiones sobre suministros médicos, que sin duda todo el campamento escuchó, influyeron significativamente en esto. Intencionadamente no bajé la voz, y las barreras acústicas solo se instalaron para las reuniones importantes. Al cruzar el umbral y notar la tenue luz de las lámparas humeantes, dirigí mi mirada hacia la persona detrás del escritorio. Más precisamente, hacia el comandante, que dormía sobre el escritorio entre documentos esparcidos. Me pregunté si él también dormía allí. Reprimiendo una rara sonrisa al verlo, me preparé y carraspeé suavemente, con la intención de llamar su atención. Ese sonido apenas audible bastó para que Meido saltara del escritorio y me lanzara varios shurikens y un kunai con ambas manos. Si no me lo hubiera esperado, podría haber acabado siendo otro cuerpo enviado al pergamino.
En fin, esquivar las estrellas y atrapar el kunai con mis dedos iluminados por chakra no me supuso ningún esfuerzo. No estoy seguro de que todos los Jounin del campamento pasarían una prueba de despertar como esa por parte del jefe. Los veteranos y guardias experimentados prefieren despertar al shinobi veterano de la Primera Guerra Mundial sin apartarse de la puerta, dada su amarga experiencia. El comandante, despertando con dificultad, se asomó por detrás del escritorio, donde se había escondido, y fijó su mirada en mí. Con un suspiro, devolvió la silla que había salido volando a su sitio y se dejó caer pesadamente en ella. Ah, ¿eres tú, Ryo-san?, gruñó Ikki, frotándose la cara con fuerza y sacudiendo la cabeza con frustración. ¿Qué te trae por aquí? Te aviso de antemano. Todos los suministros médicos ya están en la enfermería. No han enviado más. Como si alguna vez hubiera sido diferente, Ikki-san resoplé, recordando la indignación del asistente de ayer. En realidad, estoy aquí por otro motivo. ¿Otra razón? El comandante miró con cansancio la pila de pergaminos y papeles sobre el escritorio y suspiró, apoyando la cabeza entre las manos. Te escucho. Vine a preguntar sobre la rotación de mi equipo, le informé al Jounin, sacando la silla más cercana y sentándome. En una semana se cumplirán 11 meses desde que nos enviaron al frente, y es hora de un descanso. Además, el padre de Tsume murió en el reciente ataque a Konoha, y aún desconozco qué le sucedió a Asaya. Así que, Ikki-san, estos son incentivos adicionales para que te incluyan lo antes posible en la lista de shinobi que rotarán. Tras terminar, soporté con calma la mirada penetrante del comandante y esperé su respuesta, colocando el kunai que había recogido sobre la mesa. Me compadezco de tu compañera Meido, y inclinó la cabeza y continuó lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No tengo inconveniente en que Tsume regrese a la aldea lo antes posible. Después de todo, luché junto a su padre, pero en cuanto a ti, sí, ya conozco todas las razones por las que no me pueden conceder el permiso. Por desgracia, solo hay un Iryonin en todo el campamento con las cualificaciones suficientes para gestionar el hospital de campaña sin preocuparse por los heridos que lleguen, y ese eres tú. ¿Y qué hay de Chifuyu-chan? No estaba dispuesto a rendirme sin luchar. La he entrenado lo suficiente como para que pueda realizar cirugías de forma independiente y sin temor por la vida incluso de los heridos más graves. Puede que Uchiha-san haya logrado resultados impresionantes últimamente, pero aún es una novata, aunque posee ciertas habilidades curativas, dijo el comandante, haciendo un gesto con la mano. Su máximo potencial no supera los 4 o 5 casos complejos al día, tras lo cual su chakra se agota. Sin mencionar que una aprendiz no se puede comparar con un ninja Iryo de segundo nivel. Tercer nivel, Ikki-san, le corregí. No he alcanzado el segundo nivel y difícilmente lo lograré el próximo año, si es que alguna vez lo logro. En cuanto a habilidades, sí, el segundo nivel, replicó el comandante. Al fin y al cabo, leí todos los informes, incluido el tuyo. Levanté las manos, indicando que no tenía intención de continuar con esta discusión. Capítulo 292. Además, no olvidemos que tu subordinada llegó con los mismos refuerzos y está esperando su turno para ser enviada a casa. Si se trata de elegir quién debe permanecer bajo mi mando, la elección es obvia. ¿Sabes cuántos heridos han pasado por tus manos durante todo este tiempo? Levanté una ceja con expresión interrogante. ¿A qué se refiere? La verdad es que no llevaba la cuenta de los números, me encogí de hombros. Puede que no hayas estado contando, pero tengo las listas de pacientes ingresados y la naturaleza de sus lesiones, así que encontrar la cifra exacta no es difícil. 1293 personas en casi 11 meses, con solo 89 fallecimientos. Eso no solo es increíble. Es un porcentaje de bajas increíblemente bajo para el frente. La única mejor proporción de bajas se encuentra en el hospital principal de Konoha. Y eso con la constante y catastrófica escasez de suministros médicos. Mientras me alejaba ligeramente del Jounin, que se había puesto de pie de un salto y se había cernido sobre el escritorio durante su discurso, suspiré con cansancio. Salir de Konoha legalmente llevará mucho tiempo, probablemente no hasta la rendición de Iwagakure, si no envían a ningún otro Iryonin. Lo siento, Ryo-san, pero simplemente no puedo privar a mis shinobi de un Iryonin tan talentoso. Aunque tus compañeros roten, tú no. Y esa es mi última palabra. Como para enfatizar su declaración final, el comandante volvió a sentarse en su silla y cruzó los brazos sobre el pecho, mostrando su postura inflexible.
Cuando se trata de usar mis habilidades, solo dame la orden, pero cuando se trata de conseguir suministros para la enfermería, siempre es no puedo hacer nada al respecto. Entrecerré los ojos, alcé la voz e incliné la cabeza hacia adelante. ¿Dejar que me grite? Yo también puedo hacerlo. Ahora era mi turno de clavarle la mirada a Meido. Así que se supone que debo aguantar esto y demostrar un ingenio milagroso para que los pacientes no mueran como moscas. ¿Por qué debería intercambiar mis sellos en Kusaragure por lo mínimo indispensable para la enfermería? Es deber del comandante asegurar los suministros para su gente, igual que el personal. ¿Por qué debería entrenar a un asistente desde cero cuando incluso el interno de ayer habría aliviado significativamente la carga de trabajo? Solo porque tengo mucho más chakra que un médico promedio no significa que deba trabajar para el equipo de la mañana a la noche todos los días de la semana. Y ahora resulta que podría no obtener mis 2 o 3 meses de descanso que me corresponden por un tiempo indeterminado. Sin mencionar que no solo administro la enfermería, sino que también tengo que ir a misiones y arriesgar mi vida en territorio enemigo cuando ya tengo suficientes problemas. ¿No es demasiado para una sola persona? Después de todo, ni siquiera tengo tiempo para entrenar adecuadamente y tengo que robarle horas de sueño. Aunque soy mucho más resistente que el shinobi promedio, incluso yo tengo mis límites. Ahora estaba inclinado sobre el escritorio gritándole a Meido. Sí, entiendo sus razones y probablemente actuaría igual en su lugar, pero después de todo, no soy de hierro. Toda esta lucha incesante, el flujo interminable de carne y huesos a la enfermería, de los que tengo que reconstruir a una persona cada vez, me está agotando los nervios, y además está la falta de noticias de Ma. Respiré hondo, me dejé caer en la silla y apreté los puños para que no me temblaran las manos. Lo entiendo todo, Ryo-san, pero no hay nada que pueda hacer. La situación en el campamento principal solo ha mejorado un poco. El Jounin sonrió con cansancio, y no deberíamos esperar refuerzos para el personal médico en un futuro próximo. ¿Qué? ¿Por qué? Capítulo 293. Porque durante el ataque a Konoha, no solo se destruyó uno de los departamentos del hospital, sino que también resultó dañado el edificio principal. El comandante se frotó la cara con cansancio, aunque las bajas mortales entre el personal fueron mínimas gracias a los esfuerzos de los defensores, muchos ninjas del Iryo sufrieron heridas graves. Esto, a su vez, reduce aún más las posibilidades de conseguir un médico cualificado pronto. Maldita sea. Esto significa que si no he recibido una notificación de defunción para Saya, podría estar tirada en algún lugar con heridas graves y muriendo. Cálmate, si no murió de inmediato, debería sobrevivir incluso sin un médico. Infundí tanto chakra en su sello médico antes de irme que hasta las heridas más graves deberían sanar. El problema es que podría quedar discapacitada. Pero eso es algo con lo que podemos lidiar. Podemos lidiar con todo menos con la muerte. Así que, plan B. Preparándome mentalmente, miré a Meido. De acuerdo, no me opondré a extender mi servicio, pero tengo condiciones. Consideren que ya los hemos atendido, asintió el Jounin, visiblemente aliviado. Después de todo, como guerrero de clan, tengo derecho a impugnar la extensión de mi servicio ante las autoridades superiores, y mi solicitud seguramente será concedida, sin mencionar que ni siquiera el líder de un clan exitoso querría estropear las relaciones con un shinobi fuerte y talentoso. Primero, que Tomomi Funzi regrese al pueblo en mi lugar. Segundo, un descanso completo de 6 días. Y tercero, que mi servicio no se extienda más de 4 meses. Enumeré mis demandas. Creo que Rotaro se alegrará por su chica. Parecen ir en serio, así que es mejor que se vayan de vacaciones juntos. De lo contrario, la Kunoichi podría resultar herida aquí, e Ishii sufriría las consecuencias más adelante. No tengo objeciones a la primera y la tercera, pero en cuanto a los 6 días, ¿le serviría pasado mañana? Así su asistente podrá descansar, aceptó el comandante sin dudarlo. ¿Un par de días? Bien, me las arreglaré para encontrar y modificar el sello necesario y esbozar un plan de acción tentativo. Eso funciona, asentí, pero tenemos que darnos prisa con la partida de Tsume para que pueda llegar al funeral. Comprendido. Entonces no te entretendré más, me puse de pie. Sí, adelante. Yo me encargo del papeleo, dijo el comandante, agitando la mano con cansancio mientras observaba el desorden sobre la mesa.
Al salir del cuartel general, saludé con un gesto de cabeza al guardia sonriente y me dirigí a mi tienda, aliviado de que la acalorada discusión hubiera tenido lugar antes de que todos los habitantes del campamento se despertaran, y de que el alboroto con el prisionero hubiera distraído enormemente a los madrugadores. De lo contrario, habría oídos curiosos calentándose afuera, como había sucedido antes. Ahora, solo necesitaba averiguar cómo explicarle a Tsume que el equipo se dirigía a Konoha para descansar, pero sin mí. ¿Qué quieres decir con no voy a volver contigo? Me estremecí ante el grito de la enfadada Kunoichi y simplemente me encogí de hombros. Así es, nadie me dejará ir sin algún tipo de reemplazo. Me encogí de hombros con indiferencia, mirando a Inuzuka, que gruñía irritado. Organicé tu partida inmediata a Konoha a cambio de extender mi propio servicio por 4 meses. Capítulo 294. Por supuesto, me alegro de que también hayas podido cuidar de Momi-chan, pero somos un equipo y realmente no quiero dejarte solo. Rotaro negó con la cabeza, frunciendo el ceño. Después de todo, 4 meses no es tanto tiempo. Exacto. ¿Por qué tomaste decisiones por nosotros? Gruñó Tsume, ignorando a Kurumaru, quien se quejaba por la oleada de ki y también se había instalado en mi tienda durante la asamblea general. Aunque seas el líder, nuestras opiniones importan al tomar decisiones tan importantes. Eso es. Entonces, vas a ver a Meido-san ahora mismo y negociarás para cancelar nuestra partida, ¿entendido? Intervino el tipo. Exacto, nadie piensa dejarte aquí solo. Silencio. No podía soportar el alboroto que armaban mis compañeros de equipo. La fuente reprimida se desbordó por un instante, escapando al control, y la oleada de chakra, perceptible incluso para aquellos con escasa sensibilidad, hizo que todos guardaran silencio. El perro, aún gimoteando, se escondió tras su dueño y se cubrió la cara con las patas, mientras que la segunda Kunoichi, sentada un poco apartada del grupo, se esforzaba aún más por mimetizarse con la pared de la tienda. Entonces, cállense todos y escúchenme ahora. Dirigí una mirada furiosa a mis compañeros. Quizás piensen que tomé estas decisiones por capricho, pero no es del todo cierto. Hay una razón bastante importante para ello. ¿La razón? Tsume me miró con escepticismo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Exacto. Pensemos un poco. ¿Qué sucedió recientemente y cómo afecta a la situación actual en el frente? Suspiré con cansancio. ¿Y por qué a veces tengo que explicarles cosas tan obvias cuando deberían haber comprendido las implicaciones por sí solos? De acuerdo, Rotaro es un recién llegado, pero Tsume debería haber recibido una educación adecuada para ser el futuro líder del clan. Aunque, ¿qué estoy diciendo? Es Tsume, que actúa primero y piensa después. Claro, a este par les faltan mis décadas de experiencia, pero aún así deberían usar la cabeza de vez en cuando. ¿El ataque a Konoha? Murmuró el tipo con incertidumbre, mirando a su vecino. Exacto. Un ataque tan sorpresivo no solo permitió a Iwagakure no Sato infligirnos importantes daños materiales, sin mencionar a los residentes y defensores asesinados, sino que también... Hice una pausa, esperando a que alguien terminara la frase. Pero las miradas inexpresivas del trío me hicieron esconder la cara entre las manos. ¿Cómo puede ser tan difícil pensar? Eso asestó un duro golpe a la moral de nuestros luchadores. Socavó seriamente nuestro espíritu de lucha. ¿O acaso crees que los gritos de la Kunoichi recién capturada no han cesado en toda la mañana sin motivo alguno? La gente desahogó su ira y desesperación con la primera víctima que encontraron. Iluminé a mis compañeros. ¿Y qué tiene eso que ver? Inuzuka parecía desconcertado. Esto significa que el Hokage ahora solo tiene 2 opciones. Presionar a Iwa cuanto antes o forzarlos a firmar la rendición, siendo la segunda opción posiblemente la siguiente. Así pues, en cuanto la situación en Konoha comience a estabilizarse, Sarutobi reunirá todas sus fuerzas y atacará los restos del ejército de Onoki, con la esperanza de resolver la guerra cuanto antes de que alguien pueda derrocar su frágil trono. Tsume resopló al oír mencionar la palabra orden directa. Y para ello, se necesitarán todas las fuerzas disponibles, así que casi con toda seguridad todos los Jounin y Tokubetsu Jounin de nuestro campamento serán llamados de vuelta. Continué, y los Chunin restantes y un puñado de Genin patrullarán un área mucho más grande, reemplazando a los llamados. Con un aumento bastante natural de las bajas entre los que quedan, la chica asintió con comprensión, incluso si consideramos una disminución aún mayor de la actividad de Iwa durante la ofensiva. Capítulo 295.
Exacto, no quiero ofenderte, pero no tendrás ninguna posibilidad contra un Chunin de pleno derecho con mucha experiencia en un combate individual. Sin mencionar que Tomomi-chan no posee cualidades de combate sobresalientes, ni siquiera en comparación con su nivel general, lo siento, negué con la cabeza. La amiga de Ishii tenía reservas de chakra bastante limitadas y prefería especializarse en lanzar senbons envenenados usando genjutsu, dejando el combate directo a los demás miembros del equipo reunido. Perdió a sus propios compañeros de equipo al principio del servicio en primera línea. No es nada grave, Ryo-sama, dijo la Kunoichi inclinando la cabeza. Y el hecho de que estos Chunin vayan a estar allí de todos modos es evidente. Iwagakure no puede permitirse el lujo de dejar que los aliados de Konoha avancen, asintió Tsume, empezando por fin a pensar. Por eso preferí enviarte a Konoha lo antes posible, confirmé. De todas formas, todo se decidirá en el transcurso del próximo mes. ¿Pero qué hay de ti?, preguntó Rotaro frunciendo el ceño. Primero, Chifuyu-chan también regresa en los próximos días, así que no tendré reemplazo en la enfermería, y segundo, sin el equipo de Iki-san, nadie me enviará a ningún lado, dije restándole importancia. Además, seamos objetivos. A pesar de mi falta de experiencia en combate en comparación con los veteranos, supero a nuestro comandante en reservas de chakra varias veces, y soy tan rápido como el Chunin más veloz. Por no mencionar un montón de ases bajo la manga si la situación se vuelve en mi contra o la posibilidad de simplemente escapar entre las sombras, aunque no lo he probado con un usuario vivo. Está bien, como quieras, dijo Izunuka encorvándose, dándose cuenta de que no podía discutir conmigo, pero si logras morir, te sacaré del vientre de Shinigami y te patearé el trasero. La intensa mirada de las pupilas verticales de la Kunoichi era tan pesada que apenas pude reprimir el impulso de apartar la vista y comprendí. Definitivamente cumpliría su promesa, incluso si eso significaba reanimar al segundo Hokage con Edo Tensei. No te preocupes, Tsume-chan, quiero demasiado a mi piel como para dársela a algún shinobi de Iwagakure. Me uno a la promesa hecha, dijo Rotaro con una sonrisa burlona mientras se ponía de pie, cuídate. Tras darme una palmada en el hombro, él y su amigo, que hizo una profunda reverencia, abandonaron la tienda, dejándome a solas con Inuzuka, sin contar al perro. Gracias, Ryo, murmuró la Kunoichi en voz baja tras un breve silencio, sin dejar de mirar al suelo. Tsume-chan, no me des las gracias. Sé lo que es perder a un padre, incluso a una edad temprana, negué con la cabeza, acercándome a ella y abrazándola por los hombros. Tu ayuda será valiosa no solo para el clan, sino también para tu madre, así que no lo dudes. Además, tus miedos son infundados. Estaré en la retaguardia y solo correré peligro si alguien ataca el campamento, pero es probable que Iwagakure no tenga el poder para hacerlo ahora mismo. Así que, vamos, prepárate. Sonriendo, giré a la chica y la empujé suavemente hacia la salida de la tienda. Ella dio un paso adelante, y Kuramaru salió corriendo de inmediato, así que el giro repentino me tomó por sorpresa, al igual que la chica que de repente se me pegó al cuello, presionando sus labios contra los míos. Sin embargo, mi sorpresa no me impidió presionar el cuerpo esbelto y flexible de la Kunoichi contra mí con una mano y colocar la otra sobre sus firmes nalgas. Aunque mi compañera aún no había desarrollado las dimensiones deseadas en la parte superior, sus 90 inferiores eran prácticamente perfectas. Capítulo 296. La continuación será cuando regreses al pueblo, susurró la chica, alejándose. Retiré mis manos a regañadientes y observé cómo Tsume se giraba hacia la salida y se marchaba, contoneando sus caderas seductoramente, lo que me hizo suspirar de frustración. ¡Qué provocadora! No habíamos tenido nada durante la noche, y ahora mi cuerpo recordaba de repente que hacía tiempo que no había estado con ninguna mujer en mi tienda. ¿Debería ceder ante la insistencia de Chifuyu-chan? Lleva un buen rato intentando meterse en mi futón, desde que me vio sin máscara ni gafas. Y lo más importante es que estoy seguro de que no es iniciativa de los líderes del clan, ya que los Uchiha nunca habían mostrado tal interés. Sacudiendo la cabeza para distraerme de las imágenes que mi imaginación evocaba, comencé a buscar dónde había arrojado el camuflaje ayer. Era hora de ponerme a trabajar en la enfermería y darle un respiro al asistente antes de casi una semana de práctica en solitario. Si bien el clon puede ayudar en casos complejos, la cantidad de chakra seguirá siendo limitada.
Tras revisar metódicamente los pergaminos que tenía sobre técnicas de sellado, a costa de varias horas de sueño, finalmente encontré la descripción del sello complejo necesario, diseñado para estabilizar la estructura del Kage Bunshin no Jutsu y reducir significativamente la cantidad de chakra gastado para la mera existencia del clon. Nadie utiliza estos clones para tareas prolongadas que superen unas pocas horas, simplemente porque una copia de este tipo pierde cierta cantidad de chakra a cada instante debido a la falta de un medio físico que impida su evaporación. Para un uso a corto plazo, esto es apenas perceptible, pero con el tiempo, la desestabilización de la estructura aumenta, lo que conlleva pérdidas. Un clon de chakra estándar no dura más de un día. Esta característica se ve parcialmente mitigada por la cantidad de chakra utilizada, pero al final del sexto día, un clon con una reserva ligeramente inferior a la mía se convertirá en un genin, lo cual debe corregirse. Y este mismo sello, que Mito me ayudó a crear cuando yo era genin, prolongará enormemente la vida útil de la copia, reduciendo las pérdidas e impidiendo que se disperse con un solo golpe fuerte. Al formar el sello con mis manos, comencé lentamente a crear la técnica, canalizando cada vez más chakra hacia ella. Cuando los canales de mis manos empezaron a doler por el esfuerzo y una neblina azul comenzó a aparecer cerca, solté la técnica. Con un chasquido apenas audible, apareció mi copia exacta vestida con una camiseta y pantalones, y me dejé caer sobre mis nalgas, respirando con dificultad. Incluso los Uzumaki sufrirían una enorme presión sobre su clave del linaje si necesitaran canalizar 9/10 partes de su reserva total a través de los canales de chakra con una sola técnica. «Jefe, ¿cómo está? ¿Necesita ayuda?», preguntó el clon, preocupado por mi estado. «No, descansaré un poco ahora y luego empezaremos», le dije, «no queda mucho tiempo hasta la mañana, y necesitamos aplicar el sello no solo en ti sino también en mí, y luego dormir bien para tener suficiente chakra para crear un clon de sombra capaz de hacer todo el viaje a Konoha. Entonces es mejor que empieces conmigo. Tu sellado será bastante sencillo y puedo aplicarlo mientras duermes, pero no al revés», asintió el doble. «De acuerdo, hagámoslo», acepté. Mi plan para entrar en Konoha es bastante sencillo y práctico. Atravesar la barrera que rodea la aldea con un pergamino sellado es muy fácil, incluso si los atacantes no la han destruido, y el regreso se puede hacer con un pergamino de invocación. Para ello, es necesario aplicar un sello de ancla al cuerpo y crear un pergamino con la adición de la sangre del invocador. Es un método ligeramente modificado para invocar animales, pero funciona a la perfección en todos los casos. Capítulo 297. El Fukinjutsu es algo asombroso. Con esta rama de las artes shinobi, se puede crear casi cualquier cosa. Desde simples barreras que los físicos de otro mundo solo pueden soñar, hasta espadas con habilidades increíbles o poderosos sellos capaces de contener demonios enormes sin esfuerzo dentro de cuerpos vivientes. Las posibilidades del Fukinjutsu son prácticamente ilimitadas y dependen únicamente de la habilidad e imaginación del usuario. En este contexto, crear un bolsillo espacio-temporal en un trozo de papel parece menos impresionante en comparación con lo que realmente supone para la gente común, incluso con tecnología avanzada. Sin embargo, poco a poco empecé a acostumbrarme a tales posibilidades. Cuanto más estudiaba los sellos, más rutinario se volvía, así que desaparecer de la tienda y reaparecer instantáneamente en el último piso de una tienda parecía casi algo común. Con una sonrisa burlona, coloqué mi mano sobre el clon de sombra que tenía al lado y lo disipé. Era más fácil obtener los recuerdos que adivinar por qué se había elegido este lugar para el desellado en lugar de mi casa en el distrito del clan. Tras una leve mueca de dolor ante la afluencia de chakra y conocimiento proveniente del clon, que había viajado a Konoha en apenas un día y medio usando el camino de las sombras, asentí con la cabeza ante sus conclusiones basadas en la información disponible. Inicialmente, mi clon tenía la intención de regresar a casa, pero resultó que la barrera del clan estaba activada al máximo, y a juzgar por los rastros aún visibles en los límites de la finca Nara, había sufrido un breve asedio. Por lo tanto, entrar allí no sería fácil, ni siquiera con la técnica de las sombras. Afortunadamente, la barrera protectora que había creado había resistido la prueba con honor, a diferencia de los edificios circundantes en el distrito residencial. En otras palabras, solo podría entrar personalmente después de verificar mi chakra y mi sangre. Así que tuve que usar el plan B, sobre todo porque la tienda estaba cerrada.
Mi protección también sufrió ataques aleatorios de ninjas luchadores, pero afortunadamente no se puso a prueba demasiado, así que permaneció intacta, a diferencia de la casa de al lado, que quedó reducida a cenizas, y el centro de la calle, que casi desapareció tras el uso de alguna técnica Doton. Solo podía agradecer que la protección estándar de los Uzumaki para sus residencias incluyera el terreno sobre el que se asientan los edificios. Había una segunda razón para aparecer aquí. Dada la participación de Saya en el conflicto y la casi certeza de que resultó herido, podría no estar en casa, sino ingresado en una sala del hospital o en alguna parte del edificio que no haya sufrido daños. De lo contrario, mi carta no habría quedado sin respuesta. Y lo mejor es empezar a inspeccionar el pueblo desde un lugar donde no haya interferencias significativas de numerosas barreras, tanto activas como pasivas. El tejado de la tienda era perfecto para esto. Tras comprobar que la protección funcionaba con la llave de control y que el almacén estaba lleno hasta 2/3, me escabullí por la ventana, agarrándome al borde del tejado y trepando. El plan inicial era empezar a buscar de inmediato y luego dirigirme rápidamente a donde estaba Saya, pero la vista del pueblo me dejó paralizado y boquiabierto. A pesar de que la tienda no era muy alta en comparación con otros edificios de la aldea, estaba situada en una ligera elevación, y desde su azotea se disfrutaba de una excelente vista de los alrededores. Esto me permitió ver con claridad no solo las murallas que rodeaban Konoha, sino también los edificios cercanos y las calles principales del asentamiento. Por eso, en cuanto subí a la azotea, no pude evitar percatarme de la destrucción. Tras recuperarme del shock inicial que me produjo la escena, miré a mi alrededor y divisé una posada de 4 pisos cerca. Salté hacia ella de un par de brincos para observar mejor las consecuencias del repentino ataque de las fuerzas de élite de Iwagakure no Sato. Y las consecuencias eran devastadoras. La muralla defensiva presentaba una enorme brecha y un profundo cráter al otro lado. Capítulo 298. A simple vista, la sección destruida tenía unos 30 metros de ancho. Si se tiene en cuenta la potencia de la explosión necesaria para causar semejante daño a un muro de varios metros de espesor, uno podría sentir escalofríos. Y antes de eso, ¿era necesario destruir la barrera y sobrevivir bajo el fuego de los defensores? El viejo cascarrabias de Onoki sin duda envió a sus ninjas de élite a una misión suicida si no solo lograron atravesar las tierras de Anzora Salamandra, sino que además conservaron la fuerza suficiente para tal resultado. Sin embargo, la destrucción del muro en sí no es tan impresionante si se considera el resultado de la explosión. Los fragmentos se dispersaron en un radio de 5 kilómetros desde el epicentro, un área no mucho menor que una casa promedio de 2 pisos, creando grandes extensiones de tierra en las relativamente frágiles residencias de los ciudadanos comunes. Sin duda, el impacto principal cayó sobre los edificios contiguos a la muralla en esa sección, pero determinarlo era imposible. A unos 3 kilómetros tierra adentro, el paisaje estaba plagado de cráteres provocados por las explosiones. Los edificios allí simplemente desaparecieron. Parecía como si un gigante hubiera golpeado el lugar, arrasando una parte entera de Konoha. Así que a eso se refería Ishii cuando habló de la enorme destrucción y las numerosas bajas. Aunque los Chunin enemigos fueron detenidos, impidiendo que llegaran a la torre del Hokage como tanto ansiaban, a juzgar por las consecuencias de la batalla, lograron causar daños considerables, llegando incluso a rozar el edificio principal del hospital. Y destrozaron todo lo que pudieron alcanzar. Aunque en ese momento había mucha gente removiendo las ruinas, retirando escombros y apilando los materiales utilizables mientras quemaban el resto y alisaban la tierra removida con técnicas Doton, a primera vista era evidente que las labores de limpieza llevarían más de una semana, incluso con las inmensas capacidades de los shinobi. También constaté con indignación que uno de los orfanatos que había visitado antes de ser enviado al frente se encontraba precisamente en la zona donde no quedaban rastros de edificios. Solo podía esperar que los cuidadores y el personal hubieran logrado evacuar a los niños antes de la llegada del enemigo. La probabilidad era bastante alta, ya que los orfanatos estaban atendidos principalmente por shinobi retirados, capaces aún de huir de la zona de combate más rápido que la gente común. Dejando a un lado las discapacidades, incluso los antiguos shinobi preferían mantenerse en forma lo mejor posible. Es difícil deshacerse de años de costumbres. Tras contemplar la destrucción una vez más, negué con la cabeza y me senté en el tejado. Aunque el estado de Konoha era desalentador, el destino de Saya me importaba mucho más que el de personas desconocidas, así que era hora de ponerme manos a la obra.
Realicé algunos sellos para la técnica diseñada para localizar personas mediante su chakra. Iden. Kagura Shingan. Primero, registré el edificio del hospital, parcialmente destruido, pero no encontré la chispa de chakra que buscaba, aunque sí vi a algunos ninjas Sherin conocidos. Sin embargo, el personal era aproximadamente 10 veces menor que antes de mi partida. Si al menos una cuarta parte de los rostros conocidos hubiera sobrevivido a la guerra, lo consideraría una gran fortuna. Tampoco encontré a Saya en los demás departamentos, y comencé a preocuparme. Tras inspeccionar rápidamente toda la aldea y las fuentes de chakra más importantes, confirmé que Kusina, Mito y Linli estaban bien y examiné las tierras del clan Nara. O mejor dicho, intenté hacerlo, ya que la cantidad de barreras erigidas en las casas y la protección general dificultaban considerablemente mi percepción. Así que, ¿las casas siguen en pie, o es que el cuerpo aún no ha sido encontrado? Sacudiendo la cabeza y usando mi fuerza de voluntad para reprimir el pánico creciente, terminé la técnica y, poniéndome de pie, utilicé varias técnicas Shunshin para llegar al muro del distrito del clan. Saltando el muro de un solo brinco y atravesando lentamente las dos barreras exteriores, me encontré cerca de nuestra casa, próximo al campo de entrenamiento. A pesar de esta proximidad, aún no percibía el chakra de Saya. Respiré hondo y, secándome el sudor de la frente con mano temblorosa, caminé lentamente hacia la puerta principal, convenciéndome mentalmente de que aquello no significaba nada y que Saya simplemente tenía muy poco chakra en ese momento para que el sensor la detectara. Quería apresurarme a comprobar esta teoría y no cruzar el umbral final, tras el cual quedaría claro que Saya definitivamente no estaba allí. Capítulo 299. Tras dudar un instante en la puerta, reuní valor, superé el miedo y crucé la barrera. Al instante siguiente, casi me desplomé al suelo cuando mis piernas, repentinamente débiles, cedieron. Estaba aquí. Aunque la señal de chakra era apenas perceptible, Saya estaba viva. Respiré hondo y, tras calmar mi corazón acelerado, abrí la puerta y entré en el vestíbulo. Mamá, ya volví. Al sonido de algo de madera cayendo de la cocina le siguió una voz que exclamó sorprendida. Ryo. ¿Estás en casa? Casi desmayándome de alivio, me quité las sandalias y corrí por la casa hacia donde provenía la voz. Saya apenas tuvo tiempo de soltar un gritito de sorpresa antes de que la abrazara con fuerza. ¡Viva! Suspiré feliz entre la maraña de pelo que mamá había dejado caer sobre sus hombros. Ryo. Bájame inmediatamente. Protestó la Kunoichi, pero por la total ausencia de irritación en su voz, supe que también estaba contenta de verme. De ninguna manera. Estaba volviéndome loca de preocupación cuando no recibí respuesta a mi carta y no detecté tu chakra cuando llegué a Konoha, murmuré contra su cabello, solo dejándola en el suelo y separándome un poco una vez que hubo relajado mi abrazo. Lo siento. Saya me lanzó una rápida mirada a la cara y bajó la vista con aire de disculpa, lo que me permitió examinarla detenidamente por primera vez, y fruncí el ceño involuntariamente. La espantosa cicatriz en su rostro captó inmediatamente mi atención. Rozaba su ojo izquierdo y se extendía desde el inicio de su ceja, pasando por el puente de su nariz, hasta la barbilla, desfigurando su nariz y sus labios. Su tono violáceo y su frescura general indicaban claramente la presencia de chakra ajeno en la herida y una lenta cicatrización, incluso con el uso de un sello curativo. A juzgar por el borde visible de una franja similar que se transparentaba a través del cuello de su camisa, la herida facial no era la única. Era imposible pasar por alto la manga derecha vacía justo encima de la muñeca y la otra mano agarrando mi ropa para mantener el equilibrio. El pie vendado y el bastón en el suelo indicaban claramente que también se había lastimado la pierna. Saya parecía algo más delgada de lo que la recordaba, con numerosas arrugas nuevas en el rostro, mejillas hundidas y un aspecto demacrado en general. No se parecía a la deslumbrante belleza de 20 y tantos años que recordaba, ni a sus 34 años reales, sino a una persona de 45 o 50, con incluso algunas canas en su sedoso cabello. Sin mencionar el grave agotamiento de chakra, si la fuente apenas ahora estaba estabilizando su producción. Era evidente que participar en la defensa de la aldea le había costado caro a Saya. Reprimiendo la irritación que me invadió momentáneamente y las ganas de regañar a la imprudente que siempre se mete en problemas y que algún día podría provocarme un infarto a pesar de la buena salud de los Uzumaki y sus habilidades de ninja y Rim, suspiré con cansancio y le di una palmadita en la cabeza. ¿Y por qué no podías escribir? ¿La otra mano es funcional?
Tenía pensado practicar un poco para que la letra fuera la misma y no te preocuparas. Reprimí las ganas de darme una palmada en la frente y gemir, porque no me preocuparía en absoluto si no recibía respuesta. La lógica femenina me mata. Está bien, olvídate de la carta, suspiré, levantando a Saya y llevándola a la sala de estar. ¿Qué? ¿Qué yo? Llevo 15 años siendo yo. Respondí bruscamente, dejándome caer en el sofá y acomodando a Saya en mi regazo. Voy a hacer un examen ahora y luego nos iremos a la cama a descansar. No tengo mucho tiempo que perder. ¿No tienes mucho tiempo? ¿No viniste a tomarte un descanso? Preguntó la Kunoichi sorprendida. Capítulo 300. Me pregunto quién dejaría escapar al único ninja Irim decente de un campamento de más de 200 personas. Me burlé sarcásticamente, pasando mi mano envuelta en chakra médico por el cuerpo de Saya. El resultado no fue alentador. Aparte de los huesos destrozados en su pie que nadie se molestó en arreglar, dejando una cicatrización deficiente, tenía una cicatriz similar que le recorría desde la clavícula izquierda hasta el costado del abdomen, al igual que en su rostro, que milagrosamente, y gracias a una triple dosis del sellador médico, no la había destripado en los primeros momentos. Se le seccionaron 4 costillas inferiores del lado izquierdo, y sufrió daños en el pulmón y el hígado. Su pecho quedó partido en 2. Con tales heridas, ni siquiera un shinobi habría sobrevivido más de un par de minutos, y de no ser por la intervención inmediata del sello, habría recibido la noticia de su muerte. Probablemente, el mismo golpe le seccionó el brazo si intentó protegerse con él. Afortunadamente, no es demasiado tarde y sobrevivirá incluso en este estado, pero se necesitarán al menos varias semanas de trabajo para reparar sus órganos internos y varios meses para reducir las cicatrices. Así que huiste del frente. La voz preocupada de Saya me sacó de mi trabajo. No, dejé un clon allí y negocié 6 días de descanso, así que me apresuré a ir a Konoha, expliqué. Volveré mediante una invocación, así que te atenderé durante 4 días. ¿Ryo? Resoplé ante el tono reprochador de su voz y le di un codazo juguetón en el costado. ¿Y quién tiene la culpa de que no pueda dejarte en paz? Siempre te metes en líos y después tengo que arreglarlo todo. Eso no es cierto. Solo era, la Kunoichi se infló. Ajá, una vez literalmente tuve que recogerte hecho pedazos, y otras veces apenas llegaste al hospital por tu cuenta, sin mencionar este caso. Negué con la cabeza. Entonces, ¿por qué te involucraste esta vez? Cuando atacaron el pueblo, yo estaba en la tienda, y cuando algún imbécil intentó dañarla, me apresuré a protegerla. Refunfuñó Saya, apartando la mirada deliberadamente. Sí, ya veo cómo lo protegiste. Maldita sea, con la tienda. Los edificios siempre se pueden reconstruir si hay dinero, pero si te matan, no puedes volver a la vida. Suspiré, acercando a Sai y enterrando mi rostro en la cascada de su sedoso cabello. Lo lamento. Bien, podrías añadir que no lo volverás a hacer, mi precioso milagro, respondí con una risita y cambié de tema. ¿Lograste salvar la mano amputada o tendré que buscarte una nueva? El shinobi del grupo de búsqueda que me encontró lo selló en un pergamino, Saya asintió. Está en mi habitación. Entonces vamos a arreglar tus maltrechas extremidades, dije con una sonrisa burlona, levantando a Saya y levantándome del sofá. Había mucho por hacer y poco tiempo. Al despertar por una sensación de tirón proveniente de un pequeño sello en el lado izquierdo de mi pecho, al principio no entendía qué sucedía. No debería doler, pero solo después de unos instantes me di cuenta de que era una señal de movimiento inminente, y tenía literalmente un par de minutos para prepararme. Maldita sea, solo el tercer día desde mi llegada. Salté de la cama, me vestí apresuradamente y me sentí aliviado al ver que todas mis armas estaban en sus sellos. Mamá, me estoy teletransportando, sacudí a Saya por el hombro e inmediatamente corrí al vestíbulo para ponerme las sandalias. ¿Ryo? La voz adormilada que venía del dormitorio me dejó paralizado por un momento. Un clon me está invocando, así que nos vemos en unos meses. Logré gritar antes de que, con un fuerte estallido, me encontrara en medio de mi tienda sobre un gran pergamino desplegado con un sello de invocación. ¿Qué pasó? Me dirigí al clon. Nos atacaron. Maldita sea, qué desastre. Fin del capítulo 300. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.